Muy buenas noches, estimados participantes. Reciban un cordial saludo en representación de Corporación Biotic. El día de hoy vamos a dar inicio a este curso especializado en lo que corresponde a seguridad e inocuidad en la industria de alimentos. Vamos a iniciar con el primer curso módulo que corresponde a inocuidad y calidad en la industria de alimentos. Sabemos que en el mercado global cada vez es más exigente, eh, ya que busca garantizar la seguridad de los productos alimenticios y no solamente, digamos, por obligación legal, sino sabemos que esto es un pilar fundamental para lo que es el éxito empresarial. Es por ello que en este curso módulo 1 en nuestro programa de capacitación está diseñado para profesionales que buscan la excelencia operativa. En este curso vas a aprender a comprender aquellos fundamentos de la inocuidad alimentaria y su impacto en la salud pública, también identificar estos peligros, tanto físicos, químicos y biológicos, en la cadena de producción. Además, también de ello, aquellos principios básicos para la implementación de sistemas de gestión de calidad. Por eso, esta capacitación del día de hoy va a permitir elevar tus competencias profesionales y asegurar también procesos confiables en tu organización, ¿no? En tu empresa. Y bueno, sin más preámbulos, chicos, me voy a presentar. Para quienes todavía aún no me conocen, a ver, por acá está el PPT. Genial. Me presento, soy el microbiólogo César Pérez Aguilar, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo y actualmente soy gerente general de Corporación Biotech. Mi trayectoria, tanto profesional, se centra en lo que es gestión integral de calidad en diversas empresas, como pueden apreciar ahí, desde lo que es agroindustrias, bebidas carbonatadas, industria del agua, industrias cárnicas y productos cárnicos, y también hacer referencia al tema de control de plagas también, he estado en diversas empresas y también he podido ser partícipe en capacitaciones a diversas instituciones públicas y privadas, incluyendo aquí las universidades a mención que están en este esquema. Y bueno, así que chicos, espero sea de bastante utilidad este curso. He tratado de mm, captar todos estos conocimientos en este material y que sea al menos de bastante utilidad para ustedes en su formación profesional o tanto también complementaria. Y bueno, iniciamos. Esta infografía, chicos, presenta una distinción fundamental en en lo que corresponde en la industria alimentaria, donde podemos aquí observar la diferencia entre inocuidad y calidad, y como ambas estructuras, como podemos ver aquí, estos pilares van a estructurar jerárquicamente en un sistema de gestión, donde podemos ver aquí que estos dos pilares, eh, donde digamos esta imagen separa claramente dos conceptos que a menudo se confunden, pero que tienen objetivos y métricas muy diferentes. Aquí el pilar, digamos, izquierdo, con respecto a lo que es inocuidad, este pilar es no negociable, es la base para proteger la salud pública y que por ende, según Codex, lo define como aquella garantía de que el alimento no causará daño, o sea, tanto enfermedades o lesión a lo que es al consumidor. Y siempre la consulta, la interrogante principal es, ¿será seguro comer esto? ¿Es seguro? Y aquí donde la respuesta
sería digamos, una respuesta binaria, sí o no, donde no existe, o sea, no hay un medio seguro, o es seguro o no lo es. Además, con respecto a la gestión de riesgos, en este caso, nos vamos a referir a la evaluación de los contaminantes, donde la cual se enfoca en eliminar estos tres tipos de peligros. ¿Y cuáles son estos contaminantes que al final, si causan daño al consumidor, se convierten en peligros? Están los biológicos, que también en el segundo módulo vamos a extender esta información a detalle. Luego, aquellos peligros, bueno, los biológicos, hacerles mencionar algo breve nada más con respecto a las bacterias, eh, los mohos y también parásitos, pero microscópicos, porque también sabemos que existen los macroscópicos. Y aquella partícula, digamos, acelular, que no es un ser vivo, digamos así, entre comillas, que viene a ser el virus, que también vamos a detallar en el módulo 2. Luego, aquellos contaminantes o peligros químicos, como los alergenos que no han sido declarados en las etiquetas. Por eso hay que ser bastante minuciosos y cuidadosos al momento de la liberación de etiquetas, porque puede haber un error de que no se declaró en la etiqueta y al final el que es alérgico al maní se puede ver perjudicado, digamos, al consumir ese tipo de alimento. Otro detalle aquí, bueno, con respecto a los peligros químicos o contaminantes químicos, los residuos de pesticidas, productos de limpieza que también vamos a abordar aquí en este curso módulo 1. Luego, los contaminantes o peligros físicos, aquellos fragmentos de vidrio, metal o estos plásticos duros que siempre debe existir un checklist, una hoja de verificación, donde la cual se haga el seguimiento de estos materiales astillables, si están correctamente, digamos, no tienen un deterioro, si es que no hay ruptura. Entonces, todos estos datos siempre hay que, aquí, digamos, sobre todo el personal que está a cargo del área de calidad, debe ser bastante observador. Entonces, el sistema preventivo, como podemos ver aquí, que va a permitir el tema de la inocuidad, que es el sistema HACCP, análisis que se significa análisis de peligros y puntos críticos de control. Aquí, digamos, utiliza estos análisis de peligros y por ende se van a establecer también los denominados PCC. ¿A qué nos referimos PCC? Que son los puntos críticos, aquí puntos críticos de control, donde, como podemos ver aquí también, hace referencia a los límites críticos. Se fijan límites críticos, por ejemplo, aquí hacen mención a una temperatura mayor de 72 grados Celsius, para poder así, ¿con qué objetivo? Para poder eliminar, matar a los que son las bacterias. Y además también un pH menor a 4.6, para así de cierta manera evitar el desarrollo de quién, de estas bacterias esporógenas. También no olvidemos que se requiere un monitoreo constante. Por ejemplo, también sería para otra industria, ¿no? También industria cárnica, todo, o sea, aquí para diferentes alimentos también vamos a ver ejemplos. Aquí uno de ellos, el monitoreo, el tema de detector de metales, ¿no? Que aquí como indica, ¿no? O sea, detectar si hay partículas de hierro, ¿no? O sea, entonces a eso nos referimos con este tema. Y luego, en el pilar derecho, con respecto al tema de la calidad, donde sabemos a qué existe una diversidad, eso sí, chicos, existe una diversidad de definiciones de calidad. En este contexto, vamos a hacer referencia como, eh, como aquellos, digamos, requisitos y expectativas del mercado o del cliente específico. Sabemos que este pilar de calidad es variable y se enfoca en la satisfacción del cliente y la competitividad. Y aquí la consulta, la interrogante sería, me gusta, si cumple con lo que espero. eh, por ende, aquí la respuesta se indicaría, digamos, sería una respuesta gradual,
si bueno, es alto o bajo, digamos, a lo que se espera, ¿no? Y sabemos que es un producto, por ejemplo, un producto puede ser seguro, pero de baja calidad. Es aquí el detalle, ¿no? Eh, Luego, con respecto a la gestión de atributos, cuando hacemos referencia al valor percibido, tanto desde el aspecto sensorial, donde voy a determinar si está conforme en lo que es en el sabor, en la textura, en lo que es el aroma, la apariencia. Luego, otro punto también a considerar sería la composición, el tema del valor nutricional, la lista de ingredientes, si se aprecia correctamente, si está, digamos, los alergenos, bueno, aquí sería más el tema de ingredientes, porque el alergeno ya hemos visto, es el tema en la parte de inocuidad. Aquí, digamos, si está en la etiqueta, se observa claramente los ingredientes respectivos. Y luego lo que es los servicios, el estudio de vida útil, lo que es también las certificaciones, como podemos ver aquí, ¿no? La certificación orgánica, el kosher, también lo que es la sostenibilidad. Otro punto que también se hace referencia a la parte de calidad, las herramientas aquí de control, que son aquellos instrumentos para poder, digamos, medir estándares subjetivos u objetivos. Además, existen aquí equipos como podemos aquí apreciar, lo que es el refractómetro, para poder medir los denominados grados Brix, que hacemos referencia a lo que es el azúcar. Luego están estos, los que vienen a ser los texturómetros, para determinar la dureza, el tema de la masticabilidad, ¿verdad? Y los que son medidores de pH y actividad de agua también. Y otro punto aquí a considerar, las pruebas de higiene, ¿no? Para poder evaluar la presencia de ATP que reacciona con la luciferasa y generan la iluminación, ¿no? O sea, miden, digamos, esta iluminación por este equipo bioluminómetro. ¿Con qué objetivo? Para poder validar lo que es la limpieza. Luego, como podemos ver aquí, la imagen central, que es una pirámide, aquí existen los niveles de gestión, donde la estructura piramidal muestra cómo se construye un sistema de gestión robusto, desde lo que son los cimientos hasta la excelencia global, donde podemos ver aquí lo que es el nivel 1, que son los prerequisitos, o sea, estos son los cimientos, es la base, digamos, obligatoria. Sin esto, nada se sostiene. Incluye a lo que se refiere a las BPMs, que son las buenas prácticas de manufactura, donde la cual está expresado en estos procedimientos operativos estandarizados nada más, POE, y los programas de higiene y saneamiento, que vienen a ser los POEs, significa procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Y se refiere a la higiene básica, donde la cual hay un control también de las plagas y mantenimiento. Luego, el siguiente escalón, que viene a ser el nivel 2, donde existe este plan de seguridad, que es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, el sistema HACCP, que sabemos que es específico para cada línea de producción. Además, se construye sobre los prerequisitos para así poder controlar aquellos peligros específicos de ese producto. Un ejemplo sería el tema de la cocción de cárnicos, que vamos a ver aquí una serie también, chicos. Se trataba de crear imágenes que vean el proceso y de cierta manera conocer lo que es de una manera dinámica, lo que es el sistema HACCP. Luego el nivel 3, haciendo referencia al sistema de gestión. Aquí, digamos, se integran aquellos departamentos donde existe el aseguramiento de calidad, que por ende, chicos, para diferenciar con control de calidad, este tema del aseguramiento de la calidad es proactivo,
se enfoca, digamos, en prevenir aquellos defectos diseñados en estos procesos robustos. Y control de calidad más bien es reactivo, o sea, se enfoca en inspeccionar el producto final para poder detectar aquellos defectos. ¿Sí? Entonces, tengamos en claro esta información a qué nos referimos como aseguramiento de la calidad y control de calidad. Luego pasamos al siguiente peldaño, que sería el número nivel 4, donde hacemos referencia a la calidad total y aquellas normas globales. Sabemos que aquí es la cúspide, o sea, aquí implica certificaciones reconocidas por el GFCI, como podemos ver ahí en la imagen. Además, como les indicaba también, chicos, con el GFCI, que sabemos que es una, digamos, colaboración mundial de minoristas y fabricantes que buscan estandarizar y mejorar, digamos, continuamente la seguridad alimentaria, reduciendo, digamos, la duplicación de auditorías y generando confianza en la cadena de suministros a nivel, digamos, global, a través de la producción, digamos, de certificaciones como el BRCGS, la SQF, FCC 22000, entre otros, como podemos apreciar. Y también, ¿qué significa GFCI, ¿no? En español sería la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria. Entonces, como les indicaba aquí en esta información, eh, implica certificaciones reconocidas por la GFCI. Sabemos que está eh, el BRCGS, la FCC 22000, SQF o el IFS. Aquí es donde, digamos, la empresa demuestra que opera bajo estándares de clase mundial. Eh, por ende, aquí, chicos, viendo esta información, podemos concluir, ¿no? Eh, que la inocuidad viene a ser, digamos, aquella licencia para poder operar. Si tu producto no es seguro, las autoridades, digamos, te cierran o, digamos, desde el aspecto legal tampoco cumples, ¿verdad? Y la calidad viene a ser aquella licencia que va a permitir competir. O sea, si tu producto es seguro, pero sabe mal o es inconstante, o nadie lo comprará, ¿no? Y es lo que, digamos, te diferencia a nivel, digamos, en el mercado. Entonces, por ende, chicos, no olvidemos que ambas deben gestionarse de forma integrada, bajo un esquema de mejora continua. Entonces, viendo ya, digamos, esta parte introductoria correspondiente a este tema, ahora sí vamos a ir por partecitas, ¿no? El tema de inocuidad, ¿a qué nos referimos inocuidad? Sabemos que este es el pilar de la salud. Representada, digamos, aquí en esta columna azul, la inocuidad viene a ser la base, digamos, indispensable. Sin inocuidad, ¿no? Entonces, sin inocuidad, chicos, no hay alimento, sino un riesgo para la salud. Y como sabemos ya, como habíamos indicado, la definición viene a ser aquella garantía absoluta de que el alimento no causará daño. O sea, ¿cuál es este daño? Aquellas enfermedades, intoxicaciones o lesiones físicas. ¿A quién? A lo que es el consumidor cuando sea preparado o ingerido de acuerdo con su uso previsto. O sea, por ende, no va a causar daño este alimento porque cumple con la inocuidad, ¿no? Entonces, y sabemos que su naturaleza es binaria porque este es un producto crucial. La inocuidad sabemos que no es negociable. No existen grados, digamos, de inocuidad. O sea, no se puede ser un poco inocuo. O sea, imposible, chicos, imposible. ¿Sí? Es así tal cual, ¿no? Como indicaría, ¿no? Es blanco o negro. O el alimento es seguro, o sea, inocuo, o no lo es. Si tiene, digamos, una bacteria patógena, deja de ser inocuo inmediatamente.
El objetivo aquí principal es proteger lo que es la salud pública y su fin es evitar brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Y aquí la interrogante sería, el consumidor, digamos, a menudo, de forma inconsciente, asume la respuesta afirmativa. ¿Es seguro comer esto? Un ejemplo, chicos. Un vaso de leche pasteurizada. ¿Es inocuo? Exacto, si es inocuo, porque se han eliminado, digamos, las bacterias que se consideran peligrosas. Y en el caso, si la leche, digamos, tiene salmonela, ya, digamos, en este caso ya no sería inocuo, porque ya hay la presencia de este patógeno que sabemos según criterio microbiológico, bueno, basando también en lo que indica la normativa en Perú, así, indicaría de que sabemos que Salmonella pertenece al grupo de patógenos a partir de la categoría 10 que no toleran en el alimento su presencia y es aquí donde la cual ya no es apto para consumo. Luego, aquí ahora sí, en la otra columna, con respecto al tema de calidad, que en otras palabras sería el pilar eh, de la satisfacción, aquí digamos representada, donde aquí la calidad, digamos, se refiere a los atributos que hacen que un producto sea deseable y cumplan con lo, digamos, con lo prometido. Y bueno, la definición, a pesar que se había indicado que existe una diversidad de definiciones con respecto al término calidad, sabemos que es el conjunto de características, tanto lo que es el sabor, tanto olor, textura, color, tanto la presentación, que hacen, digamos, que el alimento cumpla con los requisitos específicos, o sea, ya sean, digamos, estos requisitos legales o también cliente, y también permita satisfacer las expectativas. Su naturaleza es variable, sabemos que a diferencia de la inocuidad, la calidad sí tiene grados, ¿sí? Entonces, puede ser, digamos, alta, media o baja. O sea, un producto puede ser seguro para comer, o sea, inocuo, pero tener una mala calidad, tener diferente, o sea, un sabor no agradable, ser, digamos, una textura dura, o sea, que no cumpla según la naturaleza del alimento. El objetivo principal en calidad es que la satisfacción del cliente busca siempre, ¿no? O sea, la fidelizar al consumidor y cumplir con la promesa del valor de la marca. Y aquí la interrogante sería la siguiente, ¿no? Aquí el consumidor evalúa, digamos, subjetivamente, me gusta este producto, cumple con lo que promete, y entonces es aquí donde la cual, o sea, sí, está, digamos, regular, sí está medio, o está conforme, ¿no? O sea, está alto la calidad, ¿no? Entonces, un ejemplo sería, digamos, con relación a lo mencionado el vaso digamos, de ese mismo vaso de leche, puede ser inocuo, sea seguro, pero si sabe un poco ácido o tiene, digamos, poca grasa cuando prometía ser cremosa, entonces tiene baja calidad, aunque no te vaya a enfermar, pero esas características no cumplen con tus expectativas que ves en lo que hacen referencia en la publicidad y es por ello que lo considerarías, digamos, bajo, ¿no? En resumen, chicos, aquí con respecto tanto a la inocuidad y la calidad, sabemos que un alimento puede ser inocuo, pero de mala calidad. Por ejemplo, también, ¿no? Se mencionaría una manzana, digamos, segura, pero harinosa y sin sabor. Y sin embargo, digamos, un alimento nunca puede ser de alta calidad, o sea, si no es inocuo, ya que si te enferma, digamos, falla en su propósito básico de nutrición digamos, y seguridad. Por eso, eh, bueno, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero transmitir con respecto a inocuidad y calidad. Y luego, con respecto aquí, chicos, a ver, lo había movido aquí. Y bueno, aquí los contaminantes fundamentales, ¿no? En el tema
para poder evaluar el PCC en lo que es el sistema HACCP. Existen los biológicos, los químicos y tantos físicos, que aquí vamos a evaluar planteándolos en situaciones en diferentes áreas de industria de alimentos que espero sea de bastante utilidad para ustedes, chicos. Vamos a ver lo que es los contaminantes físicos, lo biológico lo vamos a ver en el siguiente módulo, ahorita el módulo 2. Ahorita vamos a enfocarnos en contaminantes físicos. Vamos a plantearlo en una industria. Por ejemplo, vamos a ver la industria cárnica. Entonces, estos contaminantes físicos en la industria cárnica, eh, esta imagen, como podemos ver ahí, ilustra, digamos, un aspecto crítico de la inocuidad alimentaria. Eh, en la industria cárnica, como se muestra aquí en la foto de la línea de producción, el riesgo de que objetos final es alto, debido siempre al uso intensivo de maquinaria y herramientas que, como podemos apreciar ahí, ¿no? Por ejemplo, uno, el metal, que sabemos que pueden existir fragmentos metálicos y, digamos, son fuentes comunes, ¿no? Esto sabemos que es uno de los riesgos más frecuentes, proviene siempre de lo que es el desgaste de las maquinarias, que puede desprenderse, digamos, tuercas o los tornillos, o también estas arandelas que se aflojan. eh, por eso la importancia de mantenimiento, como ustedes como personal de calidad, hacer seguimiento. eh, También la rotura de las cuchillas de corte, esto también hay un desgaste. eh, También las agujas hipodérmicas usadas en el tema de la cría del ganado, o el tema también para inyectar en la carne, digamos, las salmueras, ¿no? Que también eso hay que tener bastante cuidado. O también aquellas esquirlas de ganchos, digamos, de transporte que se pueden, digamos, se pueden quedar en la carne. Los riesgos que generan, al final pueden darse cortes en la boca, la garganta o daños también dentales que pueden llegar a ser severos, y, y en la cual sucediera, si es que sucede, digamos que se ingiere, puede causar, digamos, perforación a nivel intestinal. ¿Y cómo yo realizo este control, chicos? Se usan, digamos, detectores de metales calibrados al final de la línea. ¿Sí? Entonces, luego, como podemos ver aquí, lo que es el plástico, que puede ser estos polímeros rígidos o blandos, que sus fuentes comunes, como podemos ver la imagen, muestra un fragmento azul, donde la cual en la industria alimentaria se usan, digamos, plásticos azules. ¿Por qué, chicos? Para poder observarlo fácilmente, ¿no? Además, también puede, digamos, el uso también de los guantes deben ser también coloridos, como podemos ver ahí en la imagen, ¿no? O sea, el personal aquí están con guantes celestes. También estos plásticos pueden ser también herramientas o partes de las cintas transportadoras, como podemos ver aquí, ¿no? Existe también esta posibilidad de desgastes en los bordes aquí de las cintas, de los laterales, y por eso hay que tener bastante presente con respecto a ello. Además también, eh, ¿por qué, digamos, tiene esta coloración, chicos? Porque, digamos, intencionalmente, ¿por qué el color azul, digamos, no existe naturalmente en la carne? Lo que va a facilitar, digamos así, su detección visual si es que algo, digamos, se rompe. Por eso hay que tener bastante presente ello. Por ejemplo, ¿no? A veces cuando estaba elaborando en la industria cárnica llegaban cajas, ¿no? Por ejemplo, de CMD, de lo que es la carne mecánicamente deshuesada, donde llegaban con su envoltura primaria de color azul. ¿Con qué objetivo? Sabemos por esta, digamos, intención de poder observar fácilmente, ¿no? Porque esto a veces llega pegado, congelado, y necesitamos para hacer uso en la elaboración de estos embutidos, y por ende se debe desprender, pero sabemos que existe personal a veces con tal de avanzar, no se percatan o no son, digamos, minuciosos o no lo extraen de manera
conforme lo que es este envase y puede quedar restos. Pero ya en el proceso, digamos, ya al haber, digamos, sido retirados estos envases, podemos al menos observar si es que hay restos de color azul, eso indicaría el resto de plástico. Por eso es importante esto también de los colores, ¿no? Eh, Aquí, digamos, el riesgo al consumir un plástico, o sea, si el trozo es grande, puede llegar a asfixia, a generar, digamos, asfixia en el consumidor o daños leves. El control, como ya habíamos mencionado, una inspección visual y uso, digamos, de plásticos detectables también por rayos X. Luego, otro, digamos, contaminante físico que sería el vidrio, digamos, las fuentes comunes sería la rotura de luminarias, porque sabemos, o sea, de los focos, digamos, está aquí como podemos ver, ¿no? En los techos, que vemos las luminarias, si es que no están, digamos, protegidas, también sabemos que otro punto también, las ventanas o relojes de los operarios, por eso la importancia de seguimiento antes de ingresar a, digamos, a la planta. Es aquí el personal que debe, digamos, el encargado de calidad, los supervisores, inspectores que estén a cargo, eh, poder revisar si es que no tienen accesorios personales, porque eso puede al final generar contaminantes. Aunque, digamos, saben que ellos están prohibidos, pero siempre tienden a hacer estas malas prácticas, ¿no? O también envases de vidrios de otros, digamos, ingredientes. Puede ser que a lo mejor un insumo, pesaron los insumos respectivos para la elaboración de estos embutidos cárnicos y justamente este insumo estaba en un material de vidrio que a pesar no es recomendable, siempre es cambiarlo con un envase, digamos, de plástico al menos. Y en el caso, digamos, hipotético que sucediera, se fragmentó, se destilló, desastilló este material de vidrio y se fue un fragmento, ¿no? Por eso hay que ser bastantes observadores y también eh, cuidadosos, ¿no? Si es que yo veo que llega un insumo de vidrio, preferible mejor que se cambie a un envase de tipo plástico. Entonces, porque sabemos que el vidrio, ¿no? Está prohibido siempre en planta y bueno, eh, los riesgos que generan es extremadamente peligroso por ser cortante y difícil también de ver a simple vista. Causa cortes internos incluso graves, ¿no? Que incluso pueden llegar a la muerte. Y el control siempre debe plantearse, establecerse lo que son las políticas de vidrio y plástico duro. O sea, prohibir vidrio en planta y el uso también de las luminarias protegidas con mallas también inastillables o estos cubiertas plásticas también. Luego, como podemos ver, la carne tiene estructuras de su naturaleza, o sea, ¿no? Existen huesos, estos pueden generar, digamos, fragmentos óseos y la diferencia clave es aquí que, a diferencia de los otros tres mencionados que hemos visto, este es un contaminante, digamos, intrínseco, o sea, es parte natural del animal, pero se considera, digamos, un defecto de inocuidad si el producto, digamos, se vende como deshuesado. Además, las fuentes comunes por el tema de errores en el proceso del desposte o el deshuesado, ¿no? De una forma manual o tanto mecánico. Y el riesgo que puede generar, chicos, ya incluso hay bastantes personas, consumidores que han fallecido, o sea, por tema de atragantamiento, ¿no? Eh, o también rotura de dientes. Y cómo yo realizo un control, en este caso, con equipos también de rayos X que detectan, digamos, la densidad del hueso y capacidad, digamos, del personal también de corte, o sea, hacer una inspección que tanto es el personal tan diestro es, ¿no? ¿Y por qué es importante para el inocuidad, chicos, este tema? Recordando, eh, siempre seguimiento, ¿no? Para evitar todo este tema de contaminantes, ¿no? Y fuera aquí de lo mencionado, también, eh, o sea, el plástico también puede haber jabas
que trasladan la materia prima cárnica, ¿no? Y esta, si es que no hay un seguimiento de qué tan, digamos, si no están deteriorados estas jabas, genial, ¿no? Entonces, pero es por eso siempre el seguimiento. Por eso, chicos, aquí va a ser bastantes observadores y minuciosos en este tipo, digamos, de industria de alimentos, porque está en juego lo que es la salud del consumidor. Asimismo, como podemos ver aquí, para lo que corresponde a la siguiente industria, aquí otro ejemplo, chicos, lo que es la agroindustria, aquí, digamos, aquí he podido, digamos, elaborar, ¿no? Una información. En la industria siempre, digamos, un contaminante físico, ¿no? Como podemos ver ahí, como podemos mostrar en la imagen aquí destaca, digamos, cuatro de los contaminantes más comunes que se encuentran, digamos, en la línea de procesamiento de frutas o hortalizas, como el caso de manzanas, pimientos, ¿no? Como se ven ahí de una forma esquemática, ¿no? O sea, no es que va a ir así, digamos, en la faja todos estos frutos, ¿no? Que son diferentes y vegetales respectivos, ¿no? Este es un tema más para, eh, de una manera esquemática, ¿no? Para representar a la agroindustria. También aquí, como podemos apreciar, el tema de residuos de piedra, material, digamos, que viene a ser material mineral, el origen, o sea, proviene directamente, chicos, del campo durante la cosecha y son comunes en cultivos que crecen, digamos, cerca del suelo o cuando la maquinaria, digamos, de recolección levanta tierra. Y el riesgo que genera, digamos, pueden romper dientes, dañar prótesis incluso dentales o causar también asfixia. Luego, la madera, como podemos ver aquí, incluso también en la cárnica puede haber, digamos, presencia de residuos de madera si es que estas las parihuelas están, digamos, elaborado de este material, y si es que no hay un seguimiento, también se puede filtrar, chicos, eso hay que tener bastante cuidado también. En este caso, industria, en la agroindustria, la madera, que son materiales vegetales no, digamos, deseados en este caso, su origen puede ser, digamos, ramas del propio árbol frutal, o aquellas astillas también, como acabo de mencionar, de los pales, ¿no? Estas tarimas, que son, digamos, de madera usados para lo que es el transporte, o restos también de cajas de recolección, digamos, antiguas, ¿no? Que se utilizan estas cajitas de madera, ¿no? Y los ríos que van a generar aquí en este, digamos, con esta estructura, astillas, digamos, afiladas que pueden causar, digamos, laceración en la boca, garganta o incluso en el tracto digestivo. Luego, con respecto también a los insectos, que este es más, digamos, un grado más alto, ¿no? En comparación a la industria cárnica, que también existe presencia de insectos, pero en comparación a las frutas es más probable, ¿no? Donde sabemos que aquí, por tema de no hay un seguimiento de las plagas, su origen puede ser, digamos, pueden venir adheridos a la fruta desde lo que es el campo o ingresar a la planta si no hay una, digamos, un buen control de ellos, ¿no? Como el caso de moscas, cucarachas, que también vamos a estar abordando un tema. También hay un curso especializado, pero también en este curso también vamos a complementarlo. Eh, Y el riesgo, ¿cuál sería, chicos, en ese tema? Aunque a menudo, digamos, se consideran contaminantes biológicos, bueno, el tema de contaminación, pero estos se suelen ya, digamos, considerar como físicos, ¿no? Porque son por sus estructuras. Eh, el cuerpo, digamos, del insecto actúa como un objeto físico extraño, ¿no? Y generan rechazo total del consumidor y posible contaminación también bacteriana que se puede dar, ¿no? Por estos insectos, sobre todo las cucarachas del desagüe, ¿no? Las denominadas periplaneta americana. Luego el metal, que viene a ser, digamos, puede existir los que son, digamos, fragmentos metálicos, su origen es uno de los más peligrosos, proviene de tornillos sueltos, tuercas, virutas también, ¿no? De máquinas desgastadas
o trozos también de cuchillo de corte. Y por ende, aquí chicos, también el riesgo que puede generar es los cortes internos graves, los daños dentales severos y riesgo de cirugía para, digamos, extraer lo que es el objeto, ¿no? Los métodos siempre, ¿no? De prevención y control. Aquí como podemos apreciar en la imagen, eh, una selección manual, ¿no? Como se ve en el fondo, la selección aquí, chicos, la selección manual, eh, donde los operarios aquí están capacitados, ¿no? Retiran visualmente las frutas dañadas, objetos extraños. Luego, los detectores de metales, que son arcos magnéticos, por lo que, digamos, pasan los alimentos para identificar y expulsar productos con fragmentos ferrosos, ¿no? Por aquí creo que están así la barrerita, ¿no? Entonces, eso a la agroindustria es fundamental, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo los contaminantes físicos. Ahora sí, vamos a hacer referencia a otra industria, chicos, de alimentos. Espero sea de bastante, digamos, complementario esta información para ustedes. Aquí, un contaminante, ¿no? En la industria, aquí como podemos apreciar en la industria, digamos, pesquera, puede existir, digamos, metal, o sea, específicamente, como podemos ver aquí, en la imagen, anzuelos o los denominados aparejos. Lo que se ve, digamos, en la imagen se distingue claramente incluso un anzuelo, digamos, oxidado, ¿no? Su origen, a diferencia, digamos, de otras industrias donde el metal suele ser, digamos, de maquinaria rota, en la pesca, chicos, el riesgo principal proviene de artes, digamos, de la pesca abandonada dentro del pez, ¿no? O sea, eh, estos anzuelos o promos o los denominados giratorios, ¿no? O fragmentos de cuchillos que se rompen durante, digamos, el fileteado manual. Y la peligrosidad que puede ocasionar es, digamos, extremadamente alta. Sabemos que un anzuelo puede causar perforaciones graves en el estómago o tanto, digamos, antes de llegar al estómago, lo que viene a ser el esófago. Luego las piedras, eh, con respecto al tema, lo relacionaríamos con lo que es el sedimento del lecho marino, o sea, su origen, ¿a qué nos referimos? Que muy común en la pesca, digamos, de arrastre o de fondo, las redes, digamos, recogen piedras del lecho marino que en la cual se mezclan con la captura, ¿no? También algunos peces tragan piedras por naturaleza. Y el riesgo, digamos, puede generar lo que es el daño dental severo, digamos, al morder. Y bueno, ¿no? Entonces, esto al menos lo que corresponde a industria pesquera, ¿no? Y aquí también, como podemos ver, también hace mención a la madera, pueden ser aquellas astillas o restos, ¿no? Que de la cual su origen pueden provenir, digamos, de las embarcaciones, de estas embarcaciones pesqueras antiguas, que tienen, digamos, unas cubiertas de madera, o cajas también de transporte tradicionales o madera flotante, que, digamos, queda atrapada en las redes junto con los peces. El riesgo aquí, chicos, es que puede ocasionar lo que son las denominadas laceraciones en la boca o garganta. Luego, insectos, ¿a qué nos referimos aquí? A las plagas que existen en la planta. Su origen generalmente no provienen del mar, más bien son un indicador de fallas en la higiene de la planta de procesamiento, o sea, la zona de descarga o almacenamiento, o también se generan el olor fuerte del pescado que atrae moscas y otras plagas rápidamente si es que estas no son controladas. El riesgo que puede generar, chicos, es el tema de contaminación bacteriana y rechazo del producto. Luego, también aquí al menos los que estamos observando, pero también hay otros contaminantes físicos que no están mostrados al menos en esta imagen, pero que también, pero son críticos, como cuál, chicos. Aunque la imagen aquí, digamos, no destaca estos cuatro, solamente destaca estos cuatro, en la industria, digamos, pesquera existen otros dos contaminantes físicos naturales que son, digamos, el mayor dolor de cabeza, digámoslo así, en esta industria. ¿Como cuáles, chicos? Como las espinas, o sea, los huesos, a estos osteoictios, ¿no? O sea, los peces que tienen
estructura ósea. Aunque, digamos, son parte del pez, es un producto, digamos, etiquetado como sin, digamos, es un producto, ¿no? Etiquetado sin espinas. Suele, digamos, una espina se consideraría en este caso como un contaminante físico y un defecto de calidad mayor, ¿sí? Entonces eso hay que tener presente, chicos, en el caso ya de, en la cual a este pescado, digamos, se considera que se ha retirado las espinas y se vende ya envasado, ¿no? Entonces ahí sería, digamos, ya un peligro físico, ¿no? Además también, como podemos tener presente, el caso de los plásticos y las redes, ¿no? Donde la cual, digamos, estos restos de líneas, digamos, de pesca, lo que viene a ser el nylon o contaminación por plástico en el océano, digamos, que el pez haya también ingerido. Ese es un detalle que tener presente. Y bueno, ¿no? Entonces, siempre para evitar, digamos, lo que digamos, este tema de seguimiento, siempre los detectores de metales, ¿no? O sea, rayos X, mesas de visión, o sea, se utilizan mesas con luz translúcida, donde, digamos, los operarios colocan los filetes para ver, digamos, a contraluz si hay parásitos, espinas o cuerpos también extraños. A ver, otra industria, chicos, sería también, para que tengan presente, los contaminantes físicos en la industria de bebidas carbonatadas. Aquí les estoy tratando de mencionar, ¿no? Las diversas industrias, cómo ustedes pueden, si tienen oportunidad, ¿no? De conocer, ¿no? Estos tipos de industria de alimentos, poder también generar, digamos, soluciones ante estos eventos, ¿no? Entonces, aquí en lo que corresponde a la industria digamos, de bebidas carbonatadas, como podemos aquí apreciar en la imagen destaca cuatro tipos de peligros físicos. Digamos que son así los más comunes, ¿no? Que se combaten, digamos, en las plantas embotelladoras, ¿no? Por ejemplo, el vidrio, que sabemos que su origen se da por rotura de envases. Si se usan, digamos, botellas de vidrio, estos denominados estallidos de las luminarias en la planta o cristales, digamos, provenientes de las ventanas o relojes, ¿no? Como habíamos indicado de los operarios por no cumplir con las BPM. Incluso también en líneas de botella de plástico, estas denominadas las PET, también el vidrio puede llegar si es que hay una contaminación cruzada, ¿no? El riesgo que puede generar, chicos, es que es uno de los más peligrosos y puede causar cortes severos en la boca y garganta. Luego aquí otro ejemplo que sería el metal, o sea, puede ser tuercas, tornillos o virutas, donde sabemos que su origen es por debido al desgaste de las maquinarias o el tema de las piezas sueltas, ¿no? Cuando hacemos referencia a los tornillos y las tuercas, que caen, digamos, de la cinta transportadora o, digamos, reparaciones de mantenimiento mal también finalizadas. El riesgo que puede generar los daños dentales, cortes y riesgo de asfixia también, ¿no? Plásticos, el tema de fragmentos duros, su origen sabemos que hace referencia a piezas rotas de, digamos, de las propias botellas, las preformas, ¿no? O que ellas también tapas dañadas o parte de las cintas transportadoras y producciones, digamos, en la maquinaria, ¿no? Estas protecciones, ¿no? Entonces, donde la cual que suelen, digamos, ser de plástico duro, ¿no? Entonces, por eso hay que tener bastante conocimientos en diversas industrias de alimentos, como estamos ahorita aquí haciendo mención. Dificulta a veces, ¿no? Es difícil de detectar porque tiene, digamos, una densidad similar a la del líquido o el envase. Y otro aquí, digamos, contaminante, que es el insecto. Su origen por el fallo del control, digamos, de plagas de la planta
por mantener las puertas abiertas, chicos. Yo que he estado también en estas industrias, a veces sucedía esto, ¿no? A veces justamente en eh, donde existía, digamos, estas plantas, donde la cual era la zona, digamos, que no debería, o sea, solamente el personal autorizado, la zona sensible, eh, a veces las puertas abiertas y estas malas costumbres, ¿no? Entonces, y estos insectos se pueden infiltrar, ¿no? Al final, o también por el tema de falta de mallas en ventanas o higiene, digamos, deficiente en zonas muertas de las máquinas. También los equipos, también las máquinas pueden ver estas canaletas que tienen el cableado, ¿no? De la luz eléctrica. Siempre hay que hacer un seguimiento si es que no se ha infiltrado, sobre todo las cucarachas, este género que es Bratea germánica. Luego, el ruido que puede ocurrir, ¿no? Además de generar, digamos, un mal, digamos, día al consumidor, también puede, digamos, transportar bacterias y patógenos, ¿no? Que la cual ya sería un tema de contaminación biológica secundaria. Otro aquí, otra industria que sería también de importancia hacer mención, correspondiente a la industria de, digamos, de panificación, donde, digamos, aquí la imagen también ilustra los cuatro peligros físicos más comunes que pueden, digamos, introducirse accidentalmente en la línea de producción del pan. Un contaminante físico, como podemos ver ahí, puede ser metal, donde sabemos que es uno de los contaminantes más frecuentes debido a una gran cantidad de maquinaria utilizada en esta industria. Fuentes comunes, como habíamos mencionado, tornillos, tuercas, virutas de acero, por el desgaste, digamos, de mezcladoras o cintas, digamos, transportadoras, trozos también de alambres de, digamos, de los tamices dañados y el riesgo que puede generar, digamos, un daño dental severo, los cortes en la boca o garganta y, digamos, la asfixia y también lo que es la prevención, ¿no? Tener aquí en cuenta, chicos, el uso de detectores de metales calibrados al final, digamos, de la línea y lo que es programa de mantenimiento preventivo rigurosos para así poder asegurar que no falten piezas en las máquinas. Otro detalle, lo que viene a ser el vidrio, que es un contaminante también crítico porque es difícil también de detectar con detectores de metales estándares, digamos, fuentes comunes, el tema de rotura o bombillas o luminarias sobre la línea de producción, o también las ventanas rotas o frascos de ingredientes o termómetros también de vidrios dañados. El riesgo que puede generar, chicos, este material de vidrio, los cortes internos graves y también laceraciones, ¿no? La prevención, generar siempre el tema de la política de prohibido vidrio en la planta, ¿no? O sea, usar plásticos irrompibles o, digamos, policarbonatos. Luego también, con respecto a las iluminarias, el tema de las protecciones, ¿no? Para estas luminarias con, digamos, fundas de seguridad y también hacer una inspección inmediata si algo se rompe. Siempre estar alerta, chicos. Otro detalle aquí, las piedras. A diferencia del metal o el vidrio, las piedras suelen, digamos, venir de fuera de la fábrica, ligadas, digamos, a la materia prima. Fuentes comunes, chicos, ingresan eh, principalmente a través, digamos, de las materias primas agrícolas, que puede ser, en este caso, la industria alimentaria, esta industria de panificación, el trigo, los granos, las pasas, nueces, ¿no? Lo propio que se utiliza para esta industria, que no fueron, digamos, limpiadas correctamente durante la cosecha o el procesamiento inicial. El riesgo que puede generar es, digamos, rotura de dientes y asfixia. También el tema de la prevención, aquí el uso, digamos, de este tema de los despegadoras,
A ver, chicos, ya, perdón. El uso también de las denominadas las despedregadoras, o sea, quitar las piedras y el sistema, digamos, de tamizado de harina de alta, digamos, eficiencia antes de comenzar, perdón, lo que corresponde a la mezcla, ¿no? Los sistemas también de rayos X que son muy, digamos, efectivos para detectar piedras dentro también del producto terminado. Y por último aquí los que son los restos plásticos, ¿no? Donde la cual es cada vez más común y difícil de detectar, como habíamos indicado, si no es un, digamos, si no es de material especial. Fuentes comunes, fragmentos de cajas de transporte, o sea, como las jabas de colores, trozos, digamos, de espátulas o herramientas de limpieza, restos también de empaques de ingredientes o guantes, digamos, rotos. El riesgo puede generar el tema de asfixia, especialmente en niños, y obstrucciones. Y aquí la prevención, chicos, el uso de plásticos detectables, o sea, que contienen, digamos, trazas metálicas para que el detector los detecte, la inspección visual, digamos, de las cajas y herramientas antes y después de su uso. Y hacer un buen manejo de los residuos, chicos. Si no, si se genera un desorden, puede existir este tema de contaminación. Ahora sí, otra industria, chicos, vamos a ver también aquí, estamos aquí, como se dice, tratando de explicar en todas las industrias para que tengan un cierto conocimiento, ¿no? Estén preparados para puedan tener, digamos, estas oportunidades de trabajar en diferentes empresas. En la industria láctea, chicos, chicos, como lo mencionaba, en lo que corresponde a industria láctea, sabemos que estos contaminantes físicos, eh, como señala ahí en la lupa, sabemos que primero es el vidrio, aunque digamos muchas empresas han migrado, digamos, al plástico, a lo que viene a ser el PET, eh, sabemos que aquí el vidrio sigue siendo un peligro todavía latente y muy grave. Sabemos que en lo que corresponde a estos envases, si la planta, digamos, envasa en botellas de vidrio, comúnmente para estas leche premium o yogures, la rotura en la línea de llenado es el riesgo número uno. Luego, ¿dónde podemos encontrar vidrio? En lo que es la iluminación y estos visores. Esta rotura, digamos, de tubos fluorescentes sobre tanques abiertos o rotura, digamos, de las mirillas de vidrio que vienen a ser estos visores de flujo, digamos, en estas tuberías, ¿no? También la parte instrumental puede darse, en el caso serían los termómetros de laboratorio o densímetros que se rompen, digamos, cerca de la zona de muestreo. Otro detalle es el tema que debemos tener en cuenta para poder prevenir estos aspectos por contaminación física de vidrio. Eh, la prevención sería implementación de luminarias protegidas, o sea, antiestallido. También el uso de plásticos rígidos en lugar, digamos, de vidrio en planta y sensores también de rayos X en líneas, digamos, de embotellado de vidrio. Eso hay que tener presente. Otro detalle, como podemos ver ahí, el metal, que digamos, dada su naturaleza mecanizada y el uso, digamos, intensivo de acero inoxidable, haciendo referencia a las tuberías, tanques, bombas, el metal aquí es un contaminante común, eh, donde se puede, digamos, generar esto por el tema del desgaste de bombas, o sea, aquí las bombas centrífugas que mueven la leche pueden, digamos, desgastarse y soltar estas denominadas virutas metálicas. Además de ello, saber que existe este tema de las tuberías, estas válvulas, donde también se pueden ocasionar fragmentos de soldaduras sanitarias mal hechas. También puede darse por tema de mantenimiento, cuando estas tuercas, como podemos ver ahí en la imagen, o tornillos, digamos, olvidados tras el tema de las reparaciones
en las llenadoras. ¿Y cómo prevenimos esto, chicos? El tema de la instalación de trampas magnéticas en las tuberías de flujo, antes de, digamos, del pasteurizado y en la recepción. También los detectores de metales en la cinta transportadora final. Aquí, como podemos apreciar, también hay otro eh, contaminante físico, que sería aquí el plástico. El plástico es uno de los contaminantes, de cierta manera, más difíciles de detectar en líquidos opacos, como el caso de la leche, si no se usa, digamos, tecnología adecuada. Sabemos que en esto de las tapas y los sellos pueden generarse, digamos, fragmentos de las tapas de las botellas, como podemos ver ahí, ¿no? Las tapas azules eh, y que sabemos que tiene ese color intencionado, o sea, que sea de un color distinto al producto que en la cual se realiza, ¿no? En este caso, son azules que se ven, digamos, en la línea ahí, como podemos ver en la foto, que pueden de cierta manera caer dentro del envase antes del sellado. Luego otro punto de contaminación sería en el tema de empaques, donde estos trozos, digamos, de juntas de las tuberías, digamos, que se resecan y se rompen. Luego otro tema de contaminación sería en utensilios, ¿no? Cuando en el tema de las cucharas de muestreo, cepillos de limpieza o los guantes que se hacen uso, ¿no? Y bueno, aquí una estrategia para poder de cierta manera, como les mencionaba, del plástico azul, como se ve ahí en la imagen. El fragmento, sabemos que aquí este fragmento azul, ¿no? Donde sabemos que la industria alimentaria usa plásticos azules o de un color distinto digamos, a la naturaleza del alimento, ¿cómo se llama? Porque el azul, digamos, es un color que no existe naturalmente en la leche ni en los alimentos, lo que facilita su detección visual. Luego las piedras, la presencia de piedras, chicos, es menos intuitiva en, digamos, una fábrica de líquidos, pero ocurre principalmente en la fase inicial, sobre todo en el tema de acá en la industria láctea, en la recolección durante lo que es el ordeño. Las piedras pequeñas pueden entrar en la leche cruda durante, digamos, la recolección en los establos. Estos se pueden dar por los temas de los fangos, suciedad de las ubres, y si sabemos que eh, si en el caso, digamos, los filtros de la granja fallan, ¿verdad? Además, también con respecto al tema de los aditivos en polvo, si se agregan, digamos, ingredientes secos, como el caso del cacao, azúcar, leche en polvo, que sabemos que es para enriquecer, estos pueden, digamos, incluso traer partículas diminutas. Y bueno, la prevención ante esta situación correspondiente a este contaminante físico, las piedras, hacer uso de estas clarificadoras centrífugas, que son, digamos, máquinas que giran a alta velocidad para separar sólidos pesados, como estas piedras y tierras, digamos, de la leche líquida. Además, también hacer uso de los que son filtros de malla fina en lo que corresponde a la recepción de la leche cruda. Luego, vamos a ver también aquí otra industria de alimentos que a veces es, digamos, no es tan común, ¿no? Pero que aquí también al menos nos hemos tomado el tiempo de poder facilitar esta información, chicos, para que tengan presentes, como el caso de la industria de confitería. Aquí también, nada, algo, digamos, nuevo. Aquí, como podemos ver en la imagen, también resalta las cuatro categorías principales de peligros físicos que pueden, digamos, introducirse accidentalmente en lo que es la línea de producción.
aquí el vidrio, que puede darse por fragmentos y este tema de los cristales. Sabemos que aquí el vidrio es uno de, también de los contaminantes más peligrosos debido a que es difícil de poder, digamos, detectar y que puede causar cortes graves en lo que es la boca o en el tracto digestivo del consumidor. Y de dónde posiblemente son sus fuentes de que se da este tema de contaminación, ¿no? Por el tema de la ruptura de luminarias, típico, como mencionamos en la mayoría de las industrias, eh, digamos, también el tema de las ventanas, relojes también de los operarios o frascos de ingredientes crudos, ¿no? Y aquí cómo prevenimos, chicos. Siempre el correspondiente al tema de las luminarias, eh, protección, ¿no? Las denominadas protección antiestallido y el tema de la política de no vidrio, o sea, dentro de la planta debe existir un tema de prohibirse eh, botellas, relojes personales, ¿no? Cualquier fuente donde la cual genere, que sea, digamos, de este material. Además, otra alternativa sería la sustitución del vidrio por plásticos resistentes, de este material policarbonato, en lo que es también en ventanas y visores, digamos, de maquinaria, que la mayoría sucede, ¿no? O sea, esto es en la actualidad pasa, ¿no? Pero no falta que exista al menos opciones de vidrio, ¿no? O sea, en estos equipos en industria de alimentos. Luego, como podemos ver ahí el metal, hacemos referencia desde tuercas, tornillos o virutas, ¿no? Como se muestra ahí en la lupa. eh, y el tornillo, el metal, digamos, es el contaminante físico más común debido a la naturaleza mecánica de la industria. Donde se puede, como mencionamos, sus fuentes comunes sería uno, por lo que es el desgaste de las máquinas, tornillos que se aflojan por vibraciones, piezas de equipos, digamos, o alambres también de cepillos de limpieza. Y su prevención, siempre un mantenimiento preventivo riguroso de la maquinaria, detectores de metales, equipos, digamos, que estén calibrados al final de la línea para poder rechazar productos contaminados. También lo que hace referencia a los imanes instalados, digamos, en tuberías y tolvas para poder atrapar partículas ferrosas antes de que entren al proceso. Plásticos con respecto, aquí el otro contaminante, que sería las etiquetas y fragmentos rígidos. Aquí como en la imagen se ve también una etiqueta roja y pedazos, digamos, de plástico. A diferencia, chicos, del metal, el plástico, digamos, es difícil de detectar con equipos tradicionales. Las fuentes comunes sería material, digamos, de empaque que cae en la línea, las piezas de cintas también transportadoras rotas, herramientas de limpiezas, como puede ser aquellas palas o cepillos, ¿no? Otro también detalle que siempre hay que tener en cuenta, a veces realizan una mala práctica de usar el bolígrafo, lapicero, ubicarlo detrás de la oreja, y por ende al momento de la misma actividad se puede olvidar y caer, ¿no? En el producto, eso hay que tener bastante cuidado. eh, con respecto a los bolígrafos de los operarios o etiquetas de materia prima. Su prevención sería, digamos, el uso de plásticos detectables que contienen, digamos, traza de metal o propiedades visibles a través, digamos, de los rayos X. El tema también de la implementación de códigos de colores contrastantes, es, digamos, como habíamos mencionado, ¿no? Y que ponemos en énfasis, por ejemplo, el caso de los plásticos azules, ya que pocos alimentos son azules naturalmente, ¿no? Facilitando al menos la detección visual. Y bueno, ¿no? El tema del control estricto, digamos, de estos desechos también de empaque, eso hay que tener también presente. Y luego otro con respecto a piedras, pero profesor, ¿cómo llega piedras a este tipo de industria? Aquí vamos a ver, sabemos que este contaminante suele provenir del campo y es muy común en confitería
que utiliza ingredientes naturales. Sabemos que estas fuentes serían, digamos, materias primas agrícolas como grano de cacao, nueces, maní, azúcar, digamos, sin refinar o frutas secas. Las piedras, digamos, se recogen accidentalmente durante la cosecha. Y bueno, acá de una manera relacionada a esta industria de confitería, el tema de la prevención sería a través, digamos, haciendo uso de sistemas de rayos X, que son muy efectivos para detectar piedras debido a su densidad. Luego el tema de las despedregadoras, donde son máquinas, digamos, que usan gravedad y vibración para poder así separar piedras pesadas de productos más ligeros como nueces y también realizar auditorías estrictas a los proveedores de materias primas en este caso. Otra industria que también aquí también hemos considerado concerniente, lo que es el azúcar. Sabemos que es un ingrediente base, o sea, una materia prima que se produce, digamos, a granel. Eh, Esto significa que si el azúcar se contamina, el problema se propaga a miles de otros productos, ¿no? Desde panadería, bebidas, también dulces, y que digamos que la utilizan como ingrediente. Claro, esta imagen, chicos, es algo representativo, ¿no? Porque si no, no es el proceso, pero en fin, es algo, digamos, referencial para indicar que es de la industria de azúcar. Como podemos ver aquí, chicos, el tema de los contaminantes físicos en la industria azucarera, la imagen ahí también identifica los cuatro enemigos, o sea, que son principales de la inocuidad en una refinería o planta de envasado, digamos, del azúcar. Y bueno, acá vamos a ver lo que es el vidrio también. Es uno de los contaminantes más temidos en el azúcar porque visualmente un fragmento de vidrio transparente se parece mucho a un cristal, digamos, de azúcar grande o también aglomerado. Las fuentes típicas de contaminación por este vidrio puede ser la rotura de luminarias, como siempre en común para las otras industrias, sobre estas tolvas, ¿no? de azúcar abierta, visores de vidrio en los tanques de cristalización o tuberías, botellas también de muestreo de laboratorios que se rompen cerca de la línea, el riego específico que puede ocasionar, sabemos que al ser azúcar un producto granulado y abrasivo, el vidrio puede mezclarse fácilmente y pasar, digamos, desapercibido hasta que, digamos, el consumidor lo encuentre. Eh, Luego, otro contaminante, como podemos ahí apreciar, que sería el metal, eh, la producción de azúcar, digamos, sabemos que implica eh, la utilización de correspondiente a maquinaria pesada de molienda, en el caso de la caña, y centrifugadoras, digamos, de alta velocidad, para lo que es ya aquí, ¿no? Como proceso, como producto que es el azúcar. Eh, las fuentes ya, o sea, no es algo nuevo, las fuentes de origen de estos metales sería el desgaste de los molinos y trituradoras, digamos, durante la cosecha y molienda inicial. También lo que es la rotura de mallas metálicas utilizadas en los tamices vibratorios. Además, también, como podemos ver, sería también lo que corresponde a estos tornillos o, digamos, tuercas que en las cuales se aflojan por la vibración de las cintas transportadoras. Y bueno, el método de control que se podía, digamos, realizar sería el uso de imanes de tierras raras y trampas magnéticas en los flujos de caída libre. Sabemos que es el estándar, digamos, de oro para capturar estos metales. Luego, correspondiente a otro contaminante, que sería aquí el plásticos, que se puede dar por el tema de las etiquetas, los precintos o restos de saco incluso. Eh, Aquí, como en la imagen se destaca, ¿no? Esta etiqueta azul, el plástico es un contaminante muy común también en la etapa de envasado y recepción. Eh,
Los fuentes de origen, siempre los fragmentos, ¿no? De los sacos grandes de propileno o costales, digamos, al abrirlos con cuchillas. Eso es también otro detalle. Eh, las bridas o estos precintos de seguridad. Luego los plásticos rígidos, digamos, de las palas o los raspadores también. Luego, con respecto al otro fuente de contaminación que sería las piedras, estas rocas o gravía o terrones que se pueden generar, a diferencia, digamos, de los otros sectores, el azúcar proviene directamente del campo, o sea, de la caña de azúcar o de la remolacha, por lo que, digamos, la tierra es un contaminante nativo. Fuentes, digamos, de origen, la cosecha aquí, mecánica, ¿no? Las máquinas recogen la caña junto con piedras del suelo, la falta también de lavado adecuado de la remolacha o la caña antes de la molienda. Y bueno, el problema en planta es que si una piedra no se elimina al principio, puede dañar la maquinaria del refinado y romperse, digamos, en pedazos más pequeños, generando, digamos, esta piedra, ¿no? En arena, que son, digamos, imposibles ya de separar del azúcar refinada después. Y bueno, ¿no? Entonces, esto es con respecto al tema de contaminantes físicos en la industria, aquí en diversas industrias que hemos mencionado de alimentos, que espero sea de bastante utilidad. Ahora sí vamos a ver el tema de los contaminantes químicos, también diversas industrias de alimentos. En este caso, industria cárnica, sabemos que aquí eh, los productos de limpieza y desinfección van a ser tema de contaminación. Sabemos que esto se da que cuando la higiene, sabemos que a pesar que es vital para evitar, digamos, bacterias, como el caso de los patógenos como Salmonella, Escherichia coli, pero los productos usados, digamos, para matarlas son químicos potentes que no deben llegar al consumidor. También el caso de los detergentes, mencionar, ¿no? Los detergentes alcalinos, eh, se suelen utilizar para poder, digamos, disolver grasas y proteínas pegadas a las cintas transportadoras y mesa de corte. Y, y es un riesgo porque si no se enjuagan bien, pueden causar quemaduras químicas en la boca del consumidor o alterar lo que es el pH de la carne, afectando así tanto su sabor y la seguridad. Luego, el tema de los desinfectantes industriales, que sabemos que son corrosivos, se usan para eliminar microorganismos después de la limpieza. Eh, y ante, digamos, todo esto, es importante siempre realizar un control. Sabemos que es crucial respetar, digamos, las concentraciones recomendadas y los tiempos de enjuague. Además, también como la imagen muestra a un operario aplicando producto, esto debe hacerse con cuidado para así evitar la denominada nebulización, digamos, excesiva sobre, digamos, el producto expuesto, ¿no? Y, por ejemplo, puede existir estas salpicaduras, ¿no? Y caer a lo que es esta materia prima que está yendo aquí por la faja, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante, digamos, cuidado, ¿no? Luego, correspondiente al tema de mantenimiento y maquinaria, sabemos que la industria cárnica están, digamos, altamente mecanizadas, lo que introduce sustancias técnicas en el entorno, digamos, de los alimentos. Sabemos que existen estos lubricantes de maquinaria donde las cintas y sierras, digamos, necesitan aceite para funcionar. Según la norma, debe ser, digamos, deben ser, digamos, usarse exclusivamente lubricantes de grado alimentario, la denominada categoría H1. Y el riesgo, digamos, de cierta manera, si se usa un lubricante industrial estándar y hay una fuga, la carne, digamos, se contamina con hidrocarburos tóxicos y digamos, el grado alimentario es inocuo, digamos, en pequeñas cantidades accidentales, ¿sí? Entonces,
Eso es lo que marca, digamos, la diferencia. El tema de los pesticidas usados para controlar, digamos, plagas como ratas, insectos, atraídas, digamos, por la carne. Y aquí, digamos, algo fundamental que debemos tener presente. No olvidemos, esta regla de oro sería solamente en áreas externas se debe hacer uso de estos pesticidas. Nunca se deben, digamos, aplicar insecticidas o venenos dentro de la sala de procesamiento mientras hay producción, debido al alto riesgo de, digamos, de lo que puede ocasionar estos químicos. Correspondiente acá a los residuos veterinarios, digamos que de cierta manera es un riesgo invisible. Este es un peligro, digamos, que proviene de la granja, o sea, desde el punto de origen, donde digamos, realmente no es parte, digamos, de la planta de procesamiento, pero que si se detecta ahí mediante, digamos, análisis de laboratorio, eh, va a permitir tomar acciones correctivas, ¿no? Luego, con respecto al tema de los residuos de antibióticos, como podemos ver aquí, ¿no? Lo mencionado en la pantalla, en la imagen aquí. Eh, el problema aquí es que si se sacrifica el animal poco después de recibir medicina, quedan estas trazas en el músculo, o sea, sobre todo en la carne, que sabemos que es ello, y esto contribuye, digamos, a la resistencia antibiótica en humanos y puede, digamos, causar reacciones alérgicas también severas, como por ejemplo, ¿no? Quienes son alérgicos al tema de la penicilina. Luego la prevención es aquí, digamos, respetar aquellos tiempos de retiro, o sea, días que en la cual deben de pasar, digamos, entre la última dosis y el sacrificio. Luego, también otro contaminante, bueno, si se puede considerar así, sería el tema de las hormonas, que sabemos que en muchos países el uso de hormonas promotoras de crecimiento está prohibido o estrictamente regulado y como podemos ver ahí, ¿no? En la pantalla de la imagen del profesional, los análisis se realizan, digamos, por cromatografía, donde la cual los análisis realmente van a verificar que la carne, digamos, esté digamos, libre de sustancias ilegales. Esto es con lo que concierne a industria cárnica. Ahora sí vamos a ver contaminantes químicos en lo que corresponde a la industria de derivados lácteos, que también aquí es otros contaminantes a mencionar, ¿no? Entonces aquí, eh, ya chicos, ahora sí, en lo que corresponde a industria láctea, como podemos aquí apreciar, sabemos que la industria láctea es única porque procesa, digamos, un líquido altamente perecedero que en la cual circula por tuberías, digamos, cerradas. Y esto hace que los riesgos químicos sean muy específicos, especialmente en la limpieza, donde aquí vamos a hacer mención. Sabemos que durante este proceso de limpieza, tanto desinfectantes y detergentes, aquí como podemos observar, la imagen destaca dos productos químicos esenciales, pero que en la cual son peligrosos si no se controlan. Por ejemplo, el ácido nítrico, donde la cual la función es que, ¿qué pasa? Que la leche deja estos depósitos minerales que son duros, llamados estas piedras de leche, y el ácido nítrico va a ser necesario para poder disolver estos minerales dentro de las tuberías y tanques, pero que en la cual puede existir un riesgo crítico si el enjuague, digamos, falla, donde este ácido cítrico puede, digamos, acidificar la leche, cortándola o volviéndolo, digamos, peligrosa para lo que es el consumo. Además, sabemos que es altamente corrosivo para los operarios también.
Luego, el otro químico a mencionar, que sería los detergentes alcalinos lácteos, donde la cual sabemos que su función se usa para lo que es eliminar la grasa y las proteínas de la leche que se adhieren, digamos, a las paredes de los tanques y cuyo riesgo, digamos, se puede dar de estos residuos alcalinos, sobre todo la que es la soda cáustica, pueden causar, digamos, quemaduras químicas graves. Por otra parte, en lo que corresponde en mantenimiento de las líneas de envasado, la imagen ahí muestra una línea, digamos, de botellas de leche en movimiento, donde la cual sabemos que para esto, estas cintas transportadoras en ambientes, digamos, húmedos, como el caso de las lecheras, requieren, digamos, lubricación constante para no, digamos, atascarse. Y sabemos que existe una norma donde la cual debe ser, digamos, que estos lubricantes deben ser de grado alimentario. Es vital, digamos, usar lubricante H1, ¿no? Entonces, porque, digamos, están aprobados para contacto, digamos, incidental, ¿no? Porque las botellas pueden, digamos, salpicarse o caerse, digamos, sobre las cintas, digamos, lubricadas. Luego, otro punto aquí de contaminantes a considerar, chicos, son los que correspondiente al tema de residuos veterinarios y de campo, donde la cual sabemos que el monitoreo de laboratorio en la imagen, como podemos ver ahí, muestra un gráfico cromatográfico, donde la cual está analizando estos antibióticos y pesticidas, y donde la cual sabemos que estos antibióticos su origen se debe a que las vacas lecheras sufren frecuentemente de mastitis. ¿A qué nos referimos? A infección, digamos, de la ubre, y que en la cual son tratadas con antibióticos. Pero el gran peligro industrial sería, digamos, además del riesgo para la salud humana, que serían las alergias, la presencia, chicos, de antibióticos de la leche es un desastre en el tema de la producción o en la elaboración, digamos, del yogur o queso, porque sabemos que el antibiótico que va a ocasionar va a matar a estas bacterias que son utilizadas para la fermentación, ¿no? Y que en la cual impiden que el producto cuaje, ¿no? Y se dé estas características propias de estos productos lácteos. Luego, el tema de los pesticidas. Pero ¿cómo, profesor, llega pesticidas a este tipo de alimentos? Sabemos que provienen del alimento, digamos, o pasto o granos que consumió, digamos, la vaca, acumulando, digamos, en la grasa de la leche. Por eso hay que tener bastante cuidado. Es todo la importancia de seguir desde lo que es del origen hasta el producto terminado, ¿no? En toda esta cadena alimentaria se debe de seguir dichos requerimientos para así garantizar el tema de la inocuidad alimentaria. Entonces, esto es con lo que concierne a la industria láctea, que también vamos a ver con respecto también a la otra industria pesquera, y donde la cual aquí, chicos, también, ¿no? O sea, como indica ahí la imagen, eh, bueno, aparte de los químicos, podemos ver aquí también correspondiente en la lupa, sé que por ahí a lo mejor les llamó la atención, ¿no? Cómo llegan antibióticos o residuos veterinarios, aquí lo vamos a explicar, chicos. Eh, Aquí en la lupa, la imagen, digamos, en la imagen resalta cuatro contaminantes críticos que ya vienen, digamos, dentro del tejido del pescado. Estos son invisibles y no, digamos, se eliminan cocinándolos por si acaso. Por ejemplo, el caso de los metales pesados. Uno de ellos sería el mercurio, donde la cual su origen se da por la contaminación ambiental industrial que llega al mar, y el mercurio, digamos, se acumula en los tejidos del pez, el denominado bioacumulación, especialmente, digamos, en depredadores grandes como qué pescado sería, lo que es el atún o el pez espada, ¿no? Y el riesgo que ocasiona, chicos, que es neurotóxico, afectando, digamos, el sistema nervioso, especialmente peligroso para fetos y niños. Es por ende que se les recomienda, digamos, a las eh, mujeres gestantes no consumir, digamos, mucho pescado porque estos pueden tener metales pesados, ¿no? Contaminantes también,
orgánicos persistentes, como podemos ver ahí, los denominados PCB, que son, digamos, compuestos químicos industriales, que son los denominados bifenilos policlorados, que aunque, digamos, prohibidos en muchos lugares, persisten todavía en el medio ambiente por décadas. Y estos riesgos pueden ocasionar que estos se acumulan en la grasa del pescado y son cancerígenos potenciales. Luego, otro contaminante que podemos ver ahí son los denominados estos residuos veterinarios, estos antibióticos, pero ¿cómo llegaron aquí, no? O sea, en el mar, ¿no? O sea, ¿cuál es el sustento? Aquí, chicos, es específico sobre todo en la acuicultura, ¿no? O sea, peces de granja como salmón o la tilapia. ¿Y se usan para qué, chicos? Para prevenir enfermedades en tanques, digamos, superpoblados. Aquí el riego, si no se, digamos, se respetan estos tiempos de espera antes de la cosecha, los residuos llegan al consumidor generando, digamos, resistencia bacteriana y por ende, ¿no? O sea, es lo indicado para este tipo de, digamos, de contaminante. Luego aquí podemos también ver los residuos agrícolas, o sea, los plaguicidas, cómo llegan también hasta el pescado, ¿no? El origen, chico, aquí es por el tema del escurrimiento de aguas de campos agrícolas hasta hacia los ríos o los mares, ¿no? Y el riesgo que genera aquí es la toxicidad crónica, digamos, acumulativa en el consumidor. Por eso hay que tener bastante cuidado con respecto a estos temas de contaminantes químicos, ¿no? Y bueno, los otros contaminantes, como ya había mencionado también en las diversas industrias, el uso, digamos, de desinfectantes. Luego, en el tema de la agroindustria, contaminantes químicos en agroindustria, aquí sí también hay que detallar otras características. Aquí podemos apreciar, sabemos que aquí, como la imagen ilustra, ¿no? Como los peligros químicos en vegetales provienen en dos fuentes, lo que es el campo, o sea, el cultivo, y la planta de empaque. Los contaminantes de origen, o sea, del campo, hacemos referencia, como podemos ahí observar en la lupa, eh, sobre la lechuga y el tomate, digamos, revelan residuos invisibles que la planta absorbió, digamos, durante el crecimiento. ¿Y cuáles son estos? Los residuos de plaguicidas como herbicidas, insecticidas, que son químicos, digamos, rociados para matar plagas o malas hierbas. Y el riesgo, digamos, aquí es que si se cosecha, digamos, el vegetal antes, digamos, de que el químico se degrade, o sea, respetar estos tiempos, este periodo de carencia, eh, si es que se da antes, digamos, quedan estas trazas tóxicas en las hojas. Es crítico, digamos, en hojas con muchas superficies, como el caso de la lechuga, ¿no? Luego también los fertilizantes químicos, como el uso de nitratos, fosfatos, que son nutrientes, digamos, añadidos al suelo para acelerar, digamos, el crecimiento, pero que puede ocasionar un riesgo que sería aquí el exceso de nitrógeno que se acumula, digamos, en la planta como nitratos, eh, que sabemos que al ingerirse, el cuerpo humano puede, digamos, convertirlo en nitritos y que en la cual en esta presentación son nocivos para la sangre, o sea, especialmente para el caso de los bebés. Luego también los metales pesados, en el caso de suelos y fertilizantes, sabemos que aquí la fuente son suelos contaminados por industrias cercanas o fertilizantes de baja calidad, digamos, que contienen cadmio o plomo. Luego aquí el peligro que puede ocasionar es que estos metales no se degradan y se acumulan en los riñones y en el hígado del consumidor a largo plazo. Riesgos, digamos, ahora sí, los riesgos, digamos, que se dan en la planta de procesamiento, como podemos ver en la imagen. La imagen muestra, digamos, el entorno de lavado y selección, donde, digamos, se introducen nuevos peligros operativos. Si se da, hace uso, digamos, si es que se da, digamos, un almacenamiento incorrecto de químicos, como se observan bidones de pesticidas y fertilizantes químicos almacenados en estantes, digamos, junto, encima o al lado, digamos, de la línea de producción. Eh, Otro también a considerar
las normas de seguridad es que esto es una, digamos, violación crítica, ¿no? Porque los químicos agrícolas nunca deben estar dentro de la sala de proceso de alimentos y debe ser, digamos, deben estar en una bodega externa y ventilada. Por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y otro detalle también que se puede ocasionar los derrames químicos. Por ejemplo, ahí de forma esquemática, ¿no? En el suelo se ve un charco amarillo con la señal peligro, digamos, donde la cual hay un derrame químico agrícola, ¿no? Y el riesgo riesgo cruzado se puede generar, además del riesgo, digamos, de resbalones para el personal, los vapores o salpicaduras, digamos, de este derrame pueden contaminar las verduras que pasan por la cinta transportadora cercana, ¿no? Por eso hay que hacer un buen seguimiento en el tema, sobre todo el personal, ¿no? Eh, a pesar, digamos, que pueden ellos estar capacitados y todo, pero no es tanto, digamos, una responsabilidad como un supervisor, un ingeniero, un biólogo que esté, digamos, a cargo, ¿no? Luego aquí, chicos, con el tema de las bebidas carbonatadas, en esta industria, ahora sí, en la industria de bebidas carbonatadas, aquí, digamos, es más un tema de contaminantes por desinfectantes, también químicos de limpieza. Además, debemos tener en cuenta que en el riego también de los ingredientes, en el jarabe y en el azúcar que se suelen utilizar para estas bebidas carbonatadas, eh, al igual que vimos en la imagen, digamos, del azúcar, la materia prima puede venir también contaminada, ¿no? Con residuos, digamos, de herbicidas, si el azúcar o el jarabe, digamos, de maíz de alta fructosa utilizado, digamos, para endulzar la bebida, proviene, digamos, de cultivos intensivos que pueden traer trazas o este compuesto que es el glifosfato u otros herbicidas. También los riesgos operativos, ¿no? En el almacenamiento y derrame, la imagen puede ver un tema de derrames químicos que al final pueden perjudicar, ¿no? En el tema de lo que es, puede generarse lo que es contaminación cruzada, ¿no? Por ello hay que tener hay que ser bastante minuciosos, hacer también seguimiento. Y bueno, en esta industria, chicos, de panificación, también existe un tema de contaminación, ¿no? Una probabilidad de contaminación, sobre todo, ¿no? Porque no es que se dé la contaminación, sino existe una probabilidad de contaminación. Si no, digamos, se sigue un orden, si no hay un seguimiento o un tema de dosificación correcta al tema de los desinfectantes, también, como podemos ahí observar en lo que es la imagen, con respecto a esta industria de panificación, es aquí, digamos, existe, ¿no? Este tema de del uso también de lubricantes en las cadenas. Sabemos que aquí las maquinarias de panadería como hornos, cintas transportadoras requieren de lubricación y existe este riesgo, ¿no? Aunque siempre se hace mención, deben ser de grado alimentario, lo cual es correcto para, digamos, contactos incidentales, ¿no? Su almacenamiento sobre la mesa de trabajo junto, digamos, al producto expuesto es un riesgo alto de contaminación directa por salpicaduras o fugas. También lo desinfectante de superficie, lo que se ve, digamos, una botella pequeña sobre la misma mesa. eh, Existe un riesgo, ¿no? De los productos de limpieza nunca deben estar presentes en la línea durante la producción activa. Si se rocía o se vuelca, digamos, contaminará lo que es el pan inmediatamente. El tema de contenedores también en altura, o sea, el estante superior izquierdo, como podemos ahí observar. Lo que se ve, digamos, son bidones con símbolos, digamos, de peligro y por ende también es un riesgo, ¿no? Es un peligro crítico si estos contenedores, digamos, gotean o caen, digamos, por vibración a la maquinaria o estos van a caer directamente sobre los alimentos o la superficie, digamos, de contacto, causando, digamos, una contaminación masiva, ¿no? Y es por ello, chicos,
sobre todo, ¿no? Se indica el tema de la parte, digamos, de orden, ¿no? Si es en el tema ya de producción. Pero si hacemos referencia, chicos, al tema de que también la materia prima, los insumos que se han de utilizar, pueden también venir contaminados, ya ustedes deben hacer también una auditoría, ¿no? A estos proveedores. Es por eso también se piden requisitos para aceptar dichos proveedores, siempre solicitando certificados de calidad, lo que es si están autorizados por SENASA, y detalles que al menos puedan sentirse ustedes tranquilos en esta industria de panificación, de que las materias primas que están utilizando garanticen la inocuidad, ¿no? Luego, otra industria también que hemos considerado aquí de importancia, la industria de conservas, donde también aquí eh, también, ¿no? O sea, los desinfectantes, si es que no hay un orden, están por acá cerca donde está los alimentos en proceso, pueden también perjudicar, ¿no? También igual el tema de los lubricantes que van a ser, digamos, utilizados en estas maquinarias que también deben ser de grado alimentario. Y bueno, chicos, ahora sí vamos a pasar haciendo referencia algo breve, porque también lo vamos a ver en este curso especializado en lo que es seguridad e inocuidad en la industria de alimentos. En uno de sus módulos vamos a hacer referencia a lo que es, vamos a especificar con mayor detalle con lo que es el sistema HACCP, elaborar el plan HACCP. Y bueno, ¿no? Entonces, conforme aquí también indicamos, pero vamos a ver de cierta manera ciertas, algo, digamos, previo, ¿no? A ello. Aquí, digamos, esta infografía detalla el funcionamiento del sistema HACCP, que sabemos que significa HACCP, significa análisis de peligros y puntos críticos de control, que es, digamos, el estándar mundial para poder garantizar lo que es la inocuidad de los alimentos. Aquí se tiene una explicación detallada de cada sección, digamos, de la imagen para que puedas, digamos, comprender, ¿no? Esta información, donde aquí el punto uno, digamos, la filosofía principal, eh, donde indica que el mensaje central, digamos, es un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, aquí diseñar el proceso para poder prevenir en lugar, digamos, de inspeccionar el producto final. Luego, el diseño, digamos, del proceso, que viene a ser la prevención, se, digamos, planifica la producción desde el inicio, pensando, digamos, qué podría salir mal y cómo evitarlo. Luego, el sistema HACCP, que hace referencia a análisis y control, se implementan, digamos, herramientas de monitoreo activo durante lo que es la fabricación. Y la garantía aquí de la inocuidad, que viene a ser el resultado, ¿sí? Entonces aquí el resultado, que es digamos, un producto seguro para lo que es el consumidor final. Y acá tenemos otra imagen respectiva que hace referencia a no inspección final. O sea, aquí la imagen marca con una X la inspección final como único método. O sea, esto se debe a que es imposible, chicos, revisar cada unidad de producto al final sin destruirlo. Por lo tanto, la seguridad debe garantizarse durante la fabricación, no esperar hasta el producto terminado para poder, digamos, tomar acciones correctivas. Luego el otro punto aquí a considerar lo que son los denominados PCC, aquí, que son los puntos críticos de control, que sabemos que un PCC es una etapa específica del proceso donde la cual se puede aplicar un control para prevenir, eliminar o reducir un peligro a un nivel aceptable, ¿no? Donde la imagen, digamos, aquí muestra tres ejemplos clásicos. Lo que es la pasteurización, aquí vemos la pasteurización,
para poder, digamos, eliminar peligros biológicos, donde la cual su objetivo es, como indica, ¿no? Eliminar bacterias, virus o parásitos. Y el método, digamos aquí, que se da es el uso de calor, como podemos ver ahí, la olla o el intercambiador de calor. Luego otro punto aquí a considerar, el detector de metales, para eliminar cualquier peligro físico. El objetivo, como indica, es detectar objetos extraños como tornillos, virutas, como lo hemos visto anteriormente en este curso. El método, aquí digamos, es pasar el producto por un arco, como podemos ver aquí el arco, por un arco detector que va a rechazar, digamos, productos contaminados, ¿no? Luego de ello, otro punto aquí a considerar que son los filtros para eliminar de cierta manera, reducir peligro físico y químico. El objetivo de aquí, chicos, es retener partículas sólidas o residuos químicos, y el método de aquí, digamos, filtrado también de líquido, ¿no? Luego, otro punto aquí a considerar sería ya los límites críticos, o sea, los valores medibles, o sea, como lo que podemos ver aquí en la sección verde. Eh, para que un PCC, chicos, funcione, debe tener límites críticos. O sea, estos son los valores máximos o mínimos aceptables que separan lo seguro de lo inseguro, y no son opiniones, son datos numéricos, chicos, lo que se piden, ¿sí? Por ejemplo, acá, temperatura mayor de 72 grados Celsius, o sea, en la pasteurización, si la temperatura, digamos, baja a 72 grados Celsius, las bacterias podrían, digamos, sobrevivir. Lo que es el tiempo mayor a 15, digamos aquí, segundos, no basta, digamos, con llegar a las temperaturas, digamos, siempre debe mantenerse por al menos, digamos, 15 segundos para ser efectivo. Y un pH también menor a 4,6, sabemos que en procesos de acidificación, como sería el caso de las conservas, un pH bajo impide el crecimiento, digamos, de bacterias peligrosas como el Clostridium botulinum. Otro punto aquí a considerar, eh, sería acá el producto, digamos, de no conforme, también a tener en cuenta aquí, ¿no? ¿Qué pasa si no se cumplen, digamos, con los límites críticos? O sea, se generan deben hacerse estas acciones correctivas inmediatas. O sea, ¿qué se debe realizar? Aquí, por ejemplo, detener el proceso y arreglar, digamos, el problema. Si es un producto no conforme, o sea, retenido, el producto no se fabricó, digamos, perdón, donde este producto, donde la cual se fabricó durante o donde sucedió, digamos, este fallo, no puede salir, digamos, al mercado. O sea, debe ser retenido, reprocesado o incluso destruido para proteger así a la salud pública, ¿no? Y por ende, chicos, debemos tener en cuenta, o sea, esta información a que queremos llegar, es que debemos entender que la seguridad alimentaria se basa, digamos, en la prevención científica, o sea, midiendo tiempos, temperaturas y pH, y no en la suerte, digamos, o en mirar el producto una vez que ya está empaquetado, ¿no? Eso hay que tener presente con respecto a la seguridad alimentaria. Por eso estas capacitaciones son importantes, poder, digamos, retroalimentarse, ¿no? Luego, con esta infografía, chicos, clasifica los atributos de calidad de un producto alimenticio en tres grandes pilares. Estos pilares equilibran, digamos, que el consumidor desea, ¿no? O sea, el valor percibido con lo que la norma exige, que el cumplimiento de la ley. Aquí, digamos, vamos a ver lo que son los atributos sensoriales, que son los organolépticos. Esta sección, digamos, se refiere a todo lo que el consumidor percibe directamente a través de sus sentidos, y es la, digamos, primera impresión y la experiencia, digamos, de consumo, ¿no?
donde la cual el sabor y el olor se evalúan, digamos, las características químicas detectadas por el gusto y el olfato. Ejemplo, en el caso del dulzor, la acidez, las notas frutales, ¿sí? Entonces, y en su defecto, digamos, como la imagen ahí destaca, ¿no? El sabor rancio, como un defecto, digamos, a evitar, por ejemplo, en el caso de nueces ya pasadas de tiempo, ¿no? Luego la textura, sabemos, es lo que se siente al tacto o al masticar. Por ejemplo, ahí que podemos apreciar, ¿no? La crujencia, o sea, es importante aquí en los snacks, la viscosidad es vital, digamos, para la calidad del yogur, la terneza, que viene a ser la suavidad de la carne. Luego la apariencia es lo que, digamos, entra por los ojos. Ejemplos, lo que es el color, el brillo, digamos, en frutas, el tamaño uniforme y la ausencia, digamos, de efectos visuales como manchas o golpes en, digamos, en el tomate, ¿no? Luego, o también lo que es, como había indicado, ¿no? El tamaño también, lo respecto al tamaño uniforme en lo que es este tubérculo, la papa. Luego, chicos, pasando a los otros atributos que serían atributos de composición y nutricionales. Esta sección, digamos, es técnica y legal, donde, digamos, se refiere a lo que contiene el producto químicamente y lo que declara en su etiqueta. O sea, aquí el consumidor no siempre puede verlo, pero confía, digamos, en la etiqueta. El contenido, digamos, de macronutrientes, como podemos ahí observar, la cantidad, digamos, exacta de proteínas, grasas y azúcares, estos deben coincidir con lo declarado, digamos, en la tabla nutricional por la ley. Luego también los aditivos funcionales, ingredientes, digamos, añadidos para dar, digamos, un valor extra a la salud. Ejemplo como vitaminas fortificadas o denominados estos probióticos en derivados lácteos. Luego los estándares de, digamos, de identidad, que deben ser reglas legales, digamos, que definen qué es un producto. Luego, ejemplo aquí, fundamental, la imagen, digamos, como podemos ver ahí, explica que para, digamos, vender algo como el chocolate, la ley, digamos, exige un porcentaje mínimo de cacao. Si no llega, digamos, ese porcentaje, legalmente no puede llamarse chocolate, sería sabor a chocolate o cobertura. Sí, eso hay que tener en cuenta. Luego, otro punto aquí que ya vamos también a evaluar, el tema de los atributos de servicios y éticos. O sea, ¿a qué nos referimos? Que estos atributos no están, digamos, dentro del alimento, sino en cómo se presenta, cuánto dura y qué valores representa. Donde aquí vamos a ver el tema de la vida útil, que es la garantía, digamos, de frescura, se refiere a la fecha, digamos, de caducidad y cuánto tiempo el producto mantiene sus características ideales. También la conveniencia, a que nos referimos que la facilidad, digamos, de uso para el consumidor moderno, o sea, ejemplos, empaques de fácil apertura o comidas listas para calentar. Además, también las certificaciones, o sea, aquellos sellos que garantizan que el producto cumple con ciertos estándares éticos, religiosos o de producción, ¿no? Porque sabemos que en algunos otros países el consumo de carne es prohibido, como en aquellos otros no es así, ¿verdad? Eh, por ejemplo, chicos, sería certificación orgánica, el cultivado, digamos, sin pesticidas sintéticos, el kosher o halal que ven ahí, cumple con normas religiosas, judías o islámicas. Digamos aquí el Free Trade, donde la cual el comercio justo, no sea el pago digno a agricultores. Aquí el denominado non, eh, non-GMO, que indica ahí las letras, sin, digamos, organismos genéticamente modificados. A eso nos referimos, ¿no? En conclusión, chicos, aquí en esta información
es que si tuviera, digamos, que enseñar esto, digamos, ustedes capacitar, chicos, a su personal con respecto a esta gestión, digamos, de atributos, ¿no? Correspondiente a la calidad. Aquí los atributos sensoriales sería, digamos, es lo que sentimos, digamos, al consumir, ¿no? O sea, estos alimentos. Luego, aquí a los atributos de composición y nutricionales, es la ciencia y la ley detrás de la fórmula, ¿no? O sea, la nutrición y las reglas que se deben de cumplir. Y aquí, digamos, los atributos de servicios y éticos, que sería la utilidad y la ética del producto, ¿no? O sea, el tema de la comodidad y los valores que se deben de generar, ¿no? Entonces, luego vamos a pasar a esta información que hacemos referencia, ya lo habíamos visto al inicio de este curso, donde esta imagen representa, digamos, la pirámide de gestión en la planta, o sea, una guía visual jerárquica utilizada, digamos, en la industria alimentaria para poder explicar cómo se construye un sistema robusto de inocuidad y calidad, donde aquí la lógica fundamental es que no se puede, digamos, alcanzar el nivel superior sin haber consolidado los niveles inferiores. Eh, Donde a continuación aquí les presento una explicación, ¿no? O sea, de esta pirámide, donde vemos aquí los nivel uno que inicia con los cimientos, que son nuestros programas prerequisitos o como lo denominaría el códex, los programas generales de higiene, que sabemos que es la base de la pirámide. Sin esto, ningún sistema de seguridad alimentaria puede funcionar. O sea, se enfoca en la higiene básica y el entorno operativo, donde la cual las BPM, las buenas prácticas de manufactura, se centran en las personas y en la infraestructura, donde incluye, digamos, higiene personal, lavado de manos correcto, también el uso adecuado de ropa de trabajo, que sería, digamos, el uniforme, las cofias, control de plagas y mantenimiento, infraestructura sanitaria, ¿no? Pero esto más va a estar enfocado con lo que son los POEs y esto de cierta manera el BPM va a contribuir de cierta manera a que se realice seguimiento, ¿no? Donde sabemos que estos POE, que son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, se centran, digamos, en la limpieza, como habíamos mencionado, y también son las instrucciones escritas y detalladas sobre cómo limpiar y desinfectar, donde, digamos, ocurre diariamente en tres momentos, antes, durante y después de la operación, ¿no? Entonces, eso es con respecto al nivel uno de los cimientos que vienen a ser los programas prerequisitos. Luego el nivel 2 que es el plan de seguridad, donde la cual, una vez digamos que el entorno está limpio respecto al nivel uno se implementa el control, digamos, de peligros específicos del producto, donde este sistema HACCP, que significa análisis de peligros y puntos críticos de control, HACCP, es, digamos, específico para cada línea de producción. Por ejemplo, una línea de lácteos tiene riesgos diferentes a una de industria cárnica, ¿sí? Entonces, su objetivo es identificar, evaluar y controlar los peligros significativos, tanto físicos, químicos o biológicos, que podrían dañar la salud del consumidor. Luego, el nivel 3 que sería el sistema de gestión, o sea, donde la cual aquí es el aseguramiento de calidad. Aquí es donde, digamos, la empresa gestiona la calidad para asegurar consistencia y prevenir errores. La imagen hace una distinción crucial entre dos conceptos a menudo confundidos, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos como aseguramiento de calidad y a qué nos referimos como control de calidad? Aseguramiento de calidad es un enfoque, digamos, proactivo que se trata, digamos, de prevenir defectos antes de que ocurran. Las actividades aquí es definir los procesos, crear manuales, capacitar al personal y diseñar, digamos, estos sistemas para evitar errores. Con respecto a control de calidad, es un enfoque más reactivo, tanto verificador, que se trata, digamos, de detectar defectos en el producto final o en procesos. Y las actividades aquí a realizar
digamos, analistas en laboratorio o en líneas, digamos, que toman muestras y verifican parámetros desde lo que son estos parámetros intrínsecos propios de los alimentos, como pH, los grados Brix, el tema de la microbiología, para ver, digamos, si cumplen con las especificaciones establecidas. Entonces, a eso nos referimos las diferencias entre aseguramiento de la calidad y control de calidad, ¿no? O sea, eh, uno es proactivo y el otro es reactivo, ¿no? Que de cierta manera son complementarios, pero estas son las diferencias que marcan, ¿no? Luego el nivel 4 que es la calidad total y normas globales, que es la GFCI, donde es la cúspide de la pirámide, donde, digamos, representa la excelencia y el reconocimiento internacional. Sabemos que estas normas GFCI incluyen certificaciones como la FCC 22000, BRCGS, SQF e IFS. Los requisitos es que el nivel, digamos, exigido para poder exportar productos a mercados internacionales o vender a grandes cadenas de supermercado, ¿no? El alcance aquí ampliado es, digamos, además de la inocuidad, en este nivel se gestiona conceptos avanzados como el food defense, que es la defensa alimentaria, la protección contra el sabotaje internacional, el fraude alimentario, la prevención, digamos, de adulteración por motivos económicos, la legabilidad o legalidad, perdón, que sería el cumplimiento estricto de las normas legales y, digamos, va a permitir de cierta manera avanzar, ¿no? O sea, llegar a nivel, digamos, internacional sus productos, ¿no? Por eso es lo fundamental tener estas bases esenciales, ¿no? Los cimientos prerequisitos, cumplirlas adecuadamente, así como el plan de seguridad, el plan HACCP, y poder llegar a tener un sistema también de gestión, ¿no? Que permita poder llegar al último, digamos así, ¿no? De una manera imaginaria, el último peldaño que sería la calidad total, ¿no? Y las normas y llegar a certificaciones, ¿no? Que permitan eh, llegar a exportar sus productos, ¿no? Luego acá vamos a ir especificando estos niveles que hemos mencionado, aquí con el nivel uno, donde la cual estos cimientos o programas prerequisitos, donde la cual su mensaje aquí, ¿no? Sin esto no se puede operar. O sea, antes digamos, de pensar en certificaciones complejas o análisis de peligros, una planta de alimentos debe garantizar estas condiciones ambientales básicas. La imagen, digamos, aquí divide estos cimientos en dos grandes pilares, ¿no? Que son BPM, buenas prácticas de manufactura, y los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, ¿sí? Que son los programas de higiene y saneamiento, en otras palabras. Donde aquí las BPM, las buenas prácticas de manufactura, representado aquí a la izquierda, ¿no? Con un escudo azul, como podemos ver ahí, se enfoca en las normas generales de comportamiento, vestimenta e instalaciones. Tanto el tema de la higiene y lavado de las manos, donde la imagen, digamos, se muestra a un operario lavándose las manos correctamente. La explicación aquí sería es que las personas, digamos, con la principal fuente son, digamos, somos realmente, ¿no? La fuente principal de contaminación, y es por ende que las BPMs establecen reglas estrictas sobre el aseo personal, tanto uñas cortas, ausencia de joyas y lo más crítico, la técnica y frecuencia de lavado de manos para así evitar transmitir patógenos en alimentos. Luego la ropa de trabajo debe ser la adecuada, o sea, vamos a ver aquí lo que es un uniforme completo y un casillero, ¿no? Un locker, como podemos ver en la imagen. Aquí no se puede, digamos, entrar a producción con ropa de calle, eso hay que tener bastante presente. Las BPM se exigen uniformes exclusivos para lo que es el trabajo, o sea, desde cofias, mascarillas, botas o batas, ¿no? También existía un error, me acuerdo de una industria donde la cual también laboré, que por tema de costos, a veces gerencia no quiere eh, complementar, digamos, o, perdón, no quiere
invertir. Al final estaban dando este tema por caso de pandemia, dando unas mascarillas de telas que en la cual deberían ingresar, o sea, llegaban desde, digamos, de la calle, llegaban con estas mascarillas de tela desde sus casas y querían que con estas mismas mascarillas laboren al interior, ¿no? En una planta de alimentos, o sea, estábamos capturando microorganismos del exterior, ¿no? Por eso hay que tener bastante, siempre sustentar con conocimiento, no es por, o sea, no, digamos, tiene que realizarse así porque lo dice gerencia, no. Para eso existen ustedes profesionales para poder, en el caso esté equivocado parte de gerencia, refutarlos, pero siempre dando, digamos, un fundamento, ¿no? O sea, basándonos en normativas o conocimientos que son necesarios, que en la cual, digamos, permitan de cierta manera fundamentar por qué no hacer uso de estas mascarillas que vienen del exterior, digamos, al momento que se esté haciendo labores en el interior de planta, ¿no? Por tema de contaminación y existen normativas, ¿no? Que en la cual esto me permite sustentar esta información. Eh, También deben contar con un lugar, o sea, un vestuario para poder cambiarse, evitando, digamos, que la contaminación externa entre, digamos, a la planta, ¿no? Por eso hay que tener presente ello. Luego el control, digamos, de plagas, que sabemos que es ilustrado aquí con una trampa, una cucaracha y una señal, digamos, de alerta. O sea, aquí sabemos que los insectos y roedores son vectores de enfermedades eh, perjudiciales y este, digamos, punto implica tener barreras físicas, desde mallas, digamos, en las ventanas, también trampas monitoreadas y un programa, digamos, para asegurar que la planta sea impenetrable para los animales, ¿no? Luego el tema de la infraestructura sanitaria, como podemos ver ahí en la imagen, muestra, digamos, el diseño interior de la planta, tanto la iluminación y drenajes. Sabemos que estos edificios deben estar diseñados para ser higiénicos, los pisos también impermeables, paredes lavables, drenajes que no se estanquen, iluminaciones también protegidas para que si es que un foco estalla, digamos, no caigan vidrios al producto y flujos también de aire correctores, ¿no? Luego, con lo que es ya referente a los POEs, como podemos ver aquí en el lado derecho, estos procedimientos operativos estandarizados de saneamiento representado, digamos, acá a la derecha, como podemos ver, con un rociador, digamos, de limpieza, se enfoca específicamente en la limpieza y desinfección, donde la palabra ahí es estandarizados, o sea que nos referimos, no es limpiar como uno quiera, sino seguir una receta exacta, o sea, las instrucciones estrictas de limpieza. Vemos, digamos, un portapapeles también con un checklist y un manual, o sea, aquí es que para cada máquina o superficie debe existir un documento que diga qué químico usar, a qué concentración, con qué herramienta, cuánto tiempo dejar efectuar. O sea, esto elimina la variabilidad y que todos limpien igual. Luego, en lo que es el tema de la limpieza y desinfección diaria, o sea, el ciclo del reloj, como podemos ver ahí, el gráfico muestra un reloj con las fases antes, durante y después. O sea, esto nos referimos que el saneamiento no es solo al final del día, por si acaso. Existe una parte preoperativa, o sea, asegurar que todo esté limpio antes de prender las máquinas. Luego, operativo, cuando digamos mantener el orden durante la producción, o sea, recoger desechos. Y el post operativo, que sería una limpieza profunda al terminar el turno. ¿Sí? Entonces eso hay que tener presente. Y aquí abajo, como podemos ver aquí, el post operativo, digamos, también hay que tener en cuenta los procedimientos operativos, aquellas herramientas que se van a ser utilizadas, ¿no? La muestra, se podemos ver aquí, ¿no? Que se ven cubetas, escobas, mangueras a presión, donde, digamos, el uso correcto de los utensilios, por ejemplo, no usar la misma escoba del baño para limpiar la zona de producción,
Por eso debe existir los códigos de colores, chicos. Todo lo que sean, digamos, estos utensilios de limpieza que pertenecen a servicios higiénicos deben tener un color distinto a lo que es los utensilios de limpieza al interior en planta, ¿no? Porque así se evita confusiones y se puede detectar, ¿no? Si se realiza una mala práctica, que no encontró el operario su utensilio de limpieza y al final toma prestado de los de servicios higiénicos, se va a detectar fácilmente por el color, ¿no? Entonces, y generar también, crearle una sanción a ese personal por hacer malas prácticas, ¿no? Donde aquí, digamos, también asegurar que los químicos de limpieza se enjuaguen correctamente para no contaminar químicamente el alimento. Por eso también el agua que se utiliza para el tema de la limpieza debe cumplir con digamos que esta debe ser de agua, digamos, debe cumplir con los parámetros físico-químicos que debe ser de agua para consumo humano. O sea, por ende, chicos, aquí una conclusión, lo que digamos, aquí transmite, o sea, lo que se piensa transmitir esta información es que los BPMs preparan, digamos, el escenario y aquellos actores, ¿no? O sea, el edificio está bien, la gente está limpia y vestida correctamente, no hay plas, genial, ¿no? Entonces, y los POEs son, digamos, el guión de limpieza, cómo fregamos, digamos, el tema de cómo hacemos este raspado, ¿no? O sea, esta acción mecánica para retirar estos residuos que existen. También cómo desinfectamos y mantenemos, digamos, este escenario impecable todos los días, ¿no? Si estos, digamos, cualquiera de estos dos decae, por ende, existe una probabilidad alta en el tema de contaminación. Luego vamos a ver también lo que es el plan HACCP. Aquí, bueno, vamos a hacer de una manera resumida en lo mejor posible de diferentes industrias cárnicas, porque esto lo vamos a tomar con bastante detalle cuando lleguemos al curso de implementación de programas, perdón, de implementación de estos, eh, sí, también, de estos programas, implementación de programas prerequisitos y del sistema, del plan HACCP también, chicos. Vamos a ver este plan HACCP en diversas empresas, perdón, industrias alimentarias, como vamos a ver aquí un breve resumen, ¿no? Lo esencial con respecto a ello, que al menos vamos adelantando un poco. Aquí, digamos, en lo que corresponde a industria cárnica, vemos aquí el flujo y digamos, y los puntos críticos de control. La imagen, digamos, muestra una línea de producción de carne procesada, como hamburguesas o embutidos, y marca tres momentos cruciales donde, digamos, se decide la seguridad del producto. La, lo que es la recepción, almacenamiento y preparación. El proceso inicia con carne, digamos, cruda. Aquí existe una carga bacteriana natural y peligros también biológicos latentes, como el caso de Salmonella, Escherichia coli, la O157H7 y Listeria, ¿no? Durante, digamos, la molienda y el mezclado, estos patógenos pueden, digamos, distribuirse por toda la masa cárnica, donde sabemos que el PCC1 aquí, el punto crítico de control primero que se va a realizar es la cocción o pasteurización, el paso, digamos, de muerte, ¿no? De estos microorganismos, donde su función es el primer, digamos aquí, el primer punto crítico, su objetivo es la eliminación de estos patógenos que posiblemente pueden estar, ¿no? Entonces, y los límites críticos es que se debe garantizar una temperatura interna superior a 70 grados Celsius por un tiempo mínimo específico. Si no se alcanza esta temperatura, el producto no es seguro. Luego, en lo que es el enfriamiento rápido, o sea, la estabilización, aquí en el punto crítico de control 2, su función, digamos, una vez cocido el producto no puede, digamos, quedarse tibio, ya que las esporas bacterianas sobrevivientes podrían, digamos, germinar y el objetivo es prevenir el crecimiento. Los límites críticos a considerar en este detalle, chicos, es que
se debe bajar la temperatura a menos de 4 grados Celsius y es, digamos, un periodo corto, ¿no? Donde la cual, por ejemplo, sería menos de 4 horas y la velocidad es clave para lo que es la seguridad. En el PCC3 sería el envasado y la detección de metales, donde la cual el filtro final, donde ya de aquí en adelante ya no hay otra, digamos, otra medida de poder reducir la carga microbiana. Aquí, digamos, su función sería controlar aquellos peligros físicos, dado que la carne pasó por molinos y cuchillas que podrían, digamos, haber eh, fragmentos de metales. El límite crítico es que el detector debe tener una sensibilidad específica para poder identificar metales ferrosos, no ferrosos y aceros también inoxidables, perdón, donde la cual eh, permitiendo, digamos, el rechazo de cualquier producto contaminado. Luego, con respecto a los peligros, clasificación de ellos, estos peligros significativos, como podemos ver en la parte inferior, la imagen clasifica los tres tipos de enemigos en el plan HACCP, ¿no? Que busca combatir lo que son los peligros biológicos, que son los más temidos en la carne, cómo se controlan principalmente, cómo se controlan esto, ¿no? Principalmente mediante lo que son los PCC1 y PCC2, apoyándolos también por la, digamos, la higiene, ¿no? Que es la base principal en ello. Luego los peligros químicos, que son residuos, los alergenos, toxinas, incluyen restos, digamos, de detergentes mal enjuagados o alergenos no declarados en la etiqueta. Por eso la importancia de hacer lo que es la liberación de etiquetas, incluyendo también restos de detergentes mal enjuagados. Sabemos aquí es que esto puede generar de cierta manera eh, no tanto, digamos, perjuicios, pero sí, eh, digamos, perjuicios en lo que son las carnes, ¿no? Y al final, si estos desinfectantes son corrosivos, al final pueden perjudicar la salud del consumidor, ¿no? Y entonces, ¿cómo se controlan? Nota que aquí, digamos, no suele haber un PCC de máquina, pero se controlan principalmente con lo que son las BPM, el POES y control, digamos, de proveedores, ¿no? Evitando que entren, digamos, a la planta. Los peligros físicos, como hemos mencionado, tanto puede ser metal, vidrio, plásticos o huesos incluso. Estos cuerpos extraños pueden, digamos, causar asfixia o daño dental. ¿Y cómo se controlan? Mediante, digamos, la tecnología de inspección como el PCC3, como podemos ver ahí, el detector de metales y el mantenimiento preventivo de la maquinaria. Aquí también, ya esto al menos vamos a ver con mayor detalle en los, digamos, cuando lleguemos a este curso de lo que es la implementación de estos programas prerequisitos y plan HACCP, que espero sea de bastante utilidad para ustedes. Aquí también al menos les vamos a compartir, ay, perdón, lo que corresponde a estos plan HACCP, ¿no? Que en la cual eh, en esta, digamos, industria de alimentos. Ahora sí vamos a ver lo que corresponde a las herramientas de control común en la industria, chicos. Esta imagen es una guía, digamos, visual muy útil para poder, digamos, en la industria alimentaria, donde la cual clasifica diferentes instrumentos según su función y lo más importante es que distingue si se utilizan, digamos, para garantizar, ¿sí? Para lo que es garantizar lo que es sobre todo la inocuidad, ¿no? O sea, la seguridad sanitaria o la calidad de aquellos atributos sensoriales del producto, donde la cual aquí podemos ver lo que es el control, digamos, de peligros físicos, el control también de los peligros biológicos, ¿sí? Y lo que es también el control de físico-químico, ¿no? Entonces,
Aquí nosotros vamos a detallar todos estos puntos a considerar. Aquí vemos lo que respecto al tema del control de peligros físicos, la inocuidad. Estas herramientas son, digamos, eh, críticas para evitar que objetos extraños lleguen al consumidor. Se consideran, digamos, un punto crítico de control, porque, digamos, es la última etapa para poder tener un peligro de seguridad, donde aquí las herramientas, los detectores de metales, tanto los rayos X, su objetivo, su función es ver dentro de los empaques, ¿no? Ya cerrados, donde buscan, digamos, contaminantes físicos como esquirlas de metal, piedras, vidrios o plásticos densos. Su importancia es que si esto falla, el consumidor podría, digamos, sufrir daños físicos como cortes, asfixias o dientes rotos. Su control, digamos, ahora sí con lo que corresponde al control biológico, la inocuidad, sabemos que este es el proceso térmico principal para asegurar, digamos, que el alimento no enferme a nadie realmente, ¿no? Y también sabemos que es un PCC y la herramienta aquí son los pasteurizadores, las autoclaves, donde su objetivo es aplicar calor controlado para eliminar, digamos, microorganismos patógenos como bacterias, virus o parásitos que causan enfermedades. La diferencia entre una, digamos, pasteurización reduce la carga microbiana, por ejemplo, en el caso de la leche, y la autoclave, digamos, esteriliza completamente, por ejemplo, en alimentos enlatados. Luego, haciendo otro control respectivo, también sería el control físico-químico, la inocuidad y la calidad. O sea, aquí se monitorean aquellas condiciones que permitan o impidan, digamos, la vida de las bacterias. Afectan tanto la seguridad como el sabor y tanto la textura, ¿no? Donde aquí las herramientas son los medidores de pH y actividad de agua, ¿no? Su objetivo del pH es medir la acidez de este pHímetro, ¿no? Eh, Medir, digamos, el agua, perdón, lo que es medir la acidez. Sabemos que existen muchas bacterias peligrosas como la del botulismo, que no crecen en ambientes, digamos, ácidos. Luego, por otra parte, lo que viene a ser la actividad de agua, en este caso, estos equipos para medir respecto a ello, eh, donde, digamos, mide el agua libre disponible para que las bacterias la usen, ¿no? Si el agua está ligada con sal o azúcar, las bacterias no pueden crecer. Y el tipo de control, digamos, es híbrido. Si el pH es incorrecto, el producto puede ser inseguro y, digamos, saber mal, ¿no? En el tema de la calidad. Y otro punto aquí también a considerar, el control también de atributos sensoriales. ¿A qué nos referimos, chicos? Estas herramientas no tienen que ver con la seguridad. Si falla, nadie muere. O sea, pero si con, digamos, si con, digamos, que el producto cumpla, digamos, la promesa de sabor al cliente, al menos, ¿no? En este caso, las herramientas a utilizar sería el refractómetro para poder evaluar los que son los grados Brix. El objetivo, digamos, mide aquí la refracción de la luz a través de un líquido para determinar la concentración de sólidos disueltos, principalmente azúcar. Luego el uso común es poder verificar que un jugo, mermelada o refresco tenga, digamos, el dulzor exacto, estandarizado. Otro punto a evaluar aquí, el control, digamos, de textura, donde al igual, digamos, que al anterior, esto asegura la estandarización del producto para la satisfacción del cliente. La herramienta aquí podemos ver que son los texturómetros. Su objetivo es aplican fuerza mecánica para medir objetivamente la dureza, la masticabilidad, la gomosidad o lo que viene a ser la crocancia, ¿no? Ejemplo, asegurar que una papa frita sea crujiente o que un yogur tenga la viscosidad correcta. La verificación, digamos, de limpieza, también otro punto a considerar, que son los prerequisitos de higiene. Este, digamos, control se realiza antes de empezar a producir y no controla, digamos, el producto, sino el entorno, o sea, aquellas superficies, máquinas, ¿no? Y la herramienta aquí, en este caso, como podemos ver, las pruebas de ATP por estos equipos de los bioluminómetros que mide la bioluminiscencia.
Su objetivo aquí es detectan adenosintrifosfatos en la energía que presenta las células vivas o restos de comida, donde en la cual existe una reacción eh, con unas enzimas, donde la cual su funcionamiento se da donde se pasa, digamos, un hisopo por una superficie, y si es que hay reacción de luz, significa que hay, digamos, suciedad orgánica invisible, digamos, al ojo humano. Y el tipo aquí de control, chicos, es que es un, digamos, prerequisito. Si la fábrica está sucia, no se puede, digamos, iniciar la producción segura. Sí, entonces esto al menos es lo fundamental en las herramientas de control común en la industria, ¿no? Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos con lo que concierne a las industrias de alimentos, ¿no? Por ejemplo, en la industria cárnica, también está lo que hace referencia a la industria también láctea. A ver, me piden con industria, ya, esta industria pesquera también. Aquí, por ejemplo, chicos, eh, el proceso siempre se divide en cuatro etapas, ¿no? Lo que es el control de captura y cosecha, donde esta es la fase, digamos, inicial, donde comienza, digamos, la trazabilidad del producto, ya sea en alta mar o en granjas acuícolas. Y el objetivo aquí es garantizar una pesca, digamos, eficiente y legal. Y donde aquí también existe el tema de la tecnología de detección, o sea, se utilizan sonares o ecosondas para poder, digamos, localizar estos cardúmenes, eh, que son, digamos, grupos, agrupaciones de peces, de manera, digamos, precisa y minimizando, digamos, el impacto ambiental y ahorrando, digamos, combustible. Luego también existe la geolocalización y lo que es también la legalidad de parte de ello. Los sistemas de GPS, BMS, que son sistemas de monitoreo de embarcaciones, aseguran que la pesca sea, digamos, que se realiza en aquellas zonas permitidas también, combatiendo, digamos, la pesca ilegal, ¿no? Luego el monitoreo ambiental, donde, digamos, los sensores de temperatura y salinidad ayudan, digamos, a entender las condiciones del agua, lo cual también es vital para poder, digamos, con respecto a la salud del pescado. Luego, como podemos ver ahí en las alternativas, también los registros de captura. Estos, digamos, registros de captura se documentan qué se pescó, cuándo y dónde, y, digamos, inician la historia del producto. Luego el tema de la recepción y procesamiento primario, como podemos ver ya en el siguiente columna. eh, una vez que el producto llega a la planta, digamos, la prioridad de mantener la cadena de frío, para poder así evitar la descomposición, ¿no? El control de la temperatura se usan, digamos, termómetros y data logger, registradores de datos, para así verificar que el pescado llegue a la temperatura correcta. Además, también lo que se refiere al pesaje y organización, las balanzas industriales cuantifican la materia prima y los sistemas digamos, de clasificación van a permitir separar el pescado por tamaño o por especie. Luego también la preservación inmediata, el uso de hielo y sistemas, digamos, de enfriamiento es crucial en este paso para poder retener lo que es el deterioro bacteriano inmediatamente después de la recepción. Además de ello, vamos a ver lo que es el control de calidad e inocuidad, ¿sí? Entonces aquí, como podemos ver en la imagen, esta es la etapa, digamos, científica y de seguridad alimentaria. O sea, aquí se decide si el producto es apto para el consumo humano. ¿Dónde qué se va a realizar aquí? Análisis químicos como prueba de la histamina digamos, y frescura detectan, digamos, si el pescado ha comenzado a descomponerse a nivel químico. Sabemos que si la histamina eh, es alta, puede, digamos, causar intoxicación. Luego los análisis biológicos o microbiológicos, como vemos aquí, buscan patógenos peligrosos como bacterias y virus. Luego sabemos que la seguridad física, mediante, digamos, el tema de los detectores de metales.
aseguran que no haya, digamos, resto de anzuelos o maquinaria, digamos, en el producto. Luego de ello, la normativa, o sea, todo siempre, chicos, se rige bajo protocolos de higiene, o sea, los POEs, que son procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, ¿no? Luego de ello, vamos a ver acá los que, ya chicos, como les explicaba, lo que es la parte de empaque, almacenamiento y logística. Aquí sabemos que esta es digamos, ya la parte final, la fase final que prepara, digamos, al producto para su, digamos, distribución comercial, asegurando que llegue en perfecto estado al consumidor, donde aquí vamos a ver lo que corresponde a aquí, ¿no? A las tecnologías del envasado, o sea, nos referimos que se usan estas selladoras al vacío o las MAP, que son las que generan la atmósfera modificada para extender la vida útil del producto, eliminando lo que es el oxígeno. Luego la vigilancia de transporte, o sea, los monitoreos de cadena fría que viajan con el producto, digamos, para asegurar que nunca se rompa la temperatura ideal durante el transporte. Luego la trazabilidad final, donde los sistemas de etiquetado y trazabilidad junto con los lectores de código de barras permiten, digamos, saber exactamente de dónde vino cada paquete en caso de que sea necesario, digamos, rastrearlo, ¿no? O para informar, digamos, al consumidor. Entonces, esta información, ¿no? Es lo que hemos podido de aquí, eh, digamos, resaltar de estas herramientas aplicándolo en la industria, digamos, pesquera, ¿no? Y bueno, acá también tenemos otro ejemplo con respecto a lo que es la industria láctea, también, ¿no? Donde aquí vemos la recepción y almacenamiento de la leche cruda. Esta es la fase inicial crítica donde, digamos, la materia prima llega desde los tambos, o sea, las granjas, a la planta. Y el objetivo principal es verificar la calidad de la leche antes, digamos, de que entre al proceso general para evitar contaminación y, digamos, digamos, a estos tanques principales, ¿no? El proceso aquí de la leche llegue en camiones cisternas y se transfiere, digamos, a silos de almacenamiento refrigerados. Eh, los instrumentos, digamos, y controles claves aquí es que tener estos kits rápidos, digamos, de antibióticos, o sea, es vital detectar si la leche tiene trazas de medicamentos veterinarios, si hay antibióticos, la leche, digamos, no sirve para poder hacer yogur o queso, ya que esto mataría, eliminaría, digamos, a las bacterias buenas que, digamos, generan estos fermentos y es, digamos, un riesgo para la salud también. Luego también los analizadores de leche para poder determinar las grasas, proteínas y sólidos que van a determinar la calidad nutricional y sabemos que a menudo el pago, digamos, al productor depende de estos porcentajes. También lo que es el termómetros y data logger, donde la cual monitorean, digamos, la cadena de frío y no, digamos que sabemos que aquí, que no, digamos, esta cadena de frío no se haya roto durante, digamos, el transporte. La leche, digamos, debe llegar fría, eh, digamos, para así evitar que, chicos, el frío que va a permitir, evitar lo que es el crecimiento de, digamos, bacteriano, ¿no? Luego, lo que corresponde aquí en la imagen, como podemos ver, el procesamiento, pasteurización y homogenización, ¿no? Aquí, digamos, se trata la leche térmicamente para eliminar patógenos, bacterias dañinas y estabilizar, digamos, la mezcla física de la leche. Donde aquí eh, el proceso, digamos, la leche pasa por intercambiadores de calor, eh, donde son, digamos, donde se va a realizar esta pasteurización y se somete a alta presión para que exista un tema de homogenización para romper los glóbulos rojos, glóbulos, digamos, de la grasa, ¿no? También, con respecto a los instrumentos y controles claves, los registros, aquí, digamos, los registradores de pasteurización, estos termógrafos,
son obligatorios por ley, chicos. Crean, digamos, un gráfico legal que prueba que la leche alcanzó la temperatura necesaria durante, digamos, el tiempo correcto para ser segura, ¿no? Luego, con los que son las válvulas de desvío de flujo, o sea, si un sistema de seguridad automático, o sea, si la leche no alcanza, digamos, la temperatura de pasteurización, la válvula, digamos, la regresa al inicio, digamos, en lugar de dejarla pasar a la siguiente etapa. Luego, los que son estos manómetros de presión controlan, digamos, la fuerza en el homogenizador para poder asegurar que la leche quede suave y la nata, digamos, no se separe, ¿no? Luego están los controladores PIP, que son sistemas automáticos que ajustan el calor y el flujo, digamos, con precisión milimétrica. Luego de ello, vamos a ver la siguiente etapa que sería la fermentación y elaboración. En el caso, para ejemplo, quesos y yogur, donde aquí esta etapa, digamos, es específica para productos derivados que requieren, digamos, transformación biológica o física. Y además también sabemos que el proceso aquí se añaden cultivos que son las bacterias, y cuajo, donde la cual la leche, digamos, se transforma en cuajada o, digamos, o yogur mediante control de temperaturas y tiempo. Los instrumentos, digamos, y controles que se deben hacer aquí es que los medidores de pH en la línea, digamos, del proceso se deben evaluar y también, digamos, esto deben ser portátiles, estos pHímetros, ¿no? El instrumento más importante aquí es el pHímetro que determina, digamos, evalúa lo que es el pH y determina cuándo el yogur está listo o cuándo el queso tiene la acidez correcta para ser cortado. También los controladores de temperatura, de incubación, sabemos que las bacterias del yogur necesitan una temperatura exacta, ejemplo, entre 42 a 45 grados Celsius para poder trabajar, ¿no? Si varía, el producto falla, o sea, no se da este producto de coagulación. Luego también existen los sensores de corte de cuajada, o sea, para evaluar el tema de la viscosidad, donde ayudan, digamos, a determinar el momento exacto en que la leche ha, digamos, cuajado lo suficiente para ser cortada y separada del suelo, ¿no? Y también, luego de ello, pasamos a lo que es la última etapa, donde aquí, digamos, en el envasado, el producto final y la logística, la fase, digamos, final asegura que el producto ya elaborado llegue al consumidor seguro, bien pesado y sin contaminantes físicos. ¿Sí? Entonces, donde sabemos que el proceso es que el producto se embotella, sella, etiqueta y se almacena en cuartos fríos para su distribución. Aquí los controles a determinar desde de detectores digamos, de metales, también los controladores de peso dinámico, los sistemas, digamos, de visión, o sea que nos referimos a las cámaras que verifican que las tapas estén bien selladas y las etiquetas estén correctas y legibles. El monitoreo también de cadena de frío, ¿no? Que al menos esos son los puntos cruciales a considerar, digamos, en este tipo de industria, ¿no? Y bueno, aquí también, chicos, esto sería el día de hoy. Con respecto al módulo uno, estaré atento a sus consultas. Agradecerles más bien su participación del día de hoy. De aquí vamos a continuar con lo que es el respectivo módulo 2 con microbiología y parasitología en la industria de alimentos. A ver, chicos, estaré atentos y si es que tienen alguna duda después de ver este video también, eh, pueden también hacernos llegar al interno o al grupo de clientes, y quienes no hayan podido solicitar esta información, chicos, pueden todavía solicitarlo. eh, si están, digamos, incorporados en el grupo, nos pueden escribir digamos, al interno, o quienes todavía no se han incorporado al grupo pueden hacer llegar aquí la información o la solicitud eh, a este número, ¿no? Siempre con el código al número de WhatsApp o también al correo institucional, ¿no? Que sería corporación.biotic.sac.gerencia
gmail.com, donde brindaremos más información con respecto a los beneficios, digamos, de solicitar este curso correspondiente a inocuidad y calidad en la industria de alimentos. Así que chicos, si es que no hay alguna consulta, agradecerles por la participación del día de hoy.